Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 46. ¿Me estás llamando para comer en el baño? Después del almuerzo, Kanda y Deichi regresó a la biblioteca. Tras recibir el libro de Shiina y Yori, reanudó la lectura. Vi el final con gran tono. Después de cerrar el libro, Kanda Shuichi respiró un largo suspiro de alivio. Así es. Con razón se llama dedicación. ¿No significa sacrificarse por quien amas? Ishigami Tetsuya es extremadamente inteligente, pero extremadamente estúpido, pero admirable. Tras revelarse la respuesta final, Kanda Deichi sintió un hormigueo en la cabeza y, al mismo tiempo, quedó profundamente conmocionado. Ishigami Tetsuya casi calculó todas las variables, pero solo ignoró el corazón humano. El amor puede volver loca a la gente, así que finalmente, fracasará en el último momento. En ese momento, Kanda Shuichi incluso se preguntó qué pasaría si este chico viniera a esta escuela. Si fuera él, me temo que incluso sí, ni siquiera los perdedores de la clase D pueden detenerlo. ¿Qué tipo tan aterrador? ¿Aterrador? ¿Te refieres a Ishigami, Kanda-san? Aún no te has ido, Shina-san. Ah, no me imagino sacrificándome por los demás. Al menos yo no lo haré. Los seres humanos son egoístas. Al menos para Deichi Kanda, aún no ha aparecido una persona o cosa que merezca su sacrificio. Por sus amigos, los ayudaba cuando podía, pero si tenía que sacrificar su vida, perdóname por negarme. Además, él, evite llegar a ese punto. Claro que no estaba dispuesto a sacrificar su vida por sus amigos, así que no les pediría a otros que hicieran lo mismo. Sin embargo, no habría situaciones que pusieran en peligro su vida en esta escuela. Pero creo que Ishigami es muy gentil. ¿Qué clase de gentileza es esta? Chica, ¿no es un poco extraño tu punto de vista? Si hubiera sido Kanda, habían sido vecinos durante tanto tiempo y se agradaban, por lo que habrían investigado un poco y lo habrían sabido con seguridad. Ocupémonos de los problemas de la otra persona, y entonces seguramente se resolverán antes de que ocurra un asesinato. Si amas a alguien debes decirlo en voz alta. ¿Cómo podrán entenderlo las personas si no se lo dices? Bueno, mejor no hablemos de eso por ahora. Parece que su clase C se ha unificado recientemente. Bueno, te refieres a Ryuen-san. Es una persona muy capaz. Después de escuchar que reprobaría el examen parcial, se organizó inmediatamente una sesión de estudio. Ryuen, ¿quién es? Pero es capaz de unificar a la clase C y responder rápidamente a la crisis. Este tipo es muy capaz. Gracias a su habilidad, la clase C. Todavía quedan 490 puntos de clase, lo que es mucho mejor que la clase D. Pero hablando de eso, Hirata-san, de tu clase, también actuó con mucha rapidez. Inmediatamente formuló un plan el mismo día que recibió la noticia. Hirata-san es realmente increíble. Mientras respondía las palabras de Shina, Kanda Shuichi encontró la información de contacto de Kushida Kikyo y le preguntó si sabía sobre la situación de la clase C Ryuen. Y Kushida Kikyo no decepcionó, e inmediatamente envió la información básica de Ryuen, incluyendo incluso la foto de Ryuen. Al abrir el mensaje y ver la foto de la otra persona, Kanda Ire se quedó atónito por un momento. ¿No lo había conocido en la fiesta de bienvenida del club? Tenía mala pinta. Si este tipo se metía en problemas, sin duda usaría la violencia. Poder para resolver el problema, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese negro detrás de él? Miyake definitivamente no ganaría si pelearan, ¿verdad? Esta sigue siendo una clase donde el talento lo es todo. ¿Es esta una sala de clases donde la fuerza reina suprema? En tan solo unos minutos, muchos signos de interrogación aparecieron en el rostro de Kanda Shuichi. Olvídalo. La fuerza también forma parte de la fuerza. No hay razón para no dejar que otros la usen. Pero esa cosa es un arma de doble filo, que te daña tanto a ti como a los demás. Si se usa bien, incluso podría convertirse en un arma para Kanda Shuichi. Maldita sea, ¿no puede el sistema darme algo para aumentar mi poder de combate? ¿Algo como un superguante o un anillo de Superman? Después de charlar un rato con Shiina Iwa sobre su experiencia con la lectura, Kanda Shuichi se levantó y se despidió. Hoy es sábado. No he cocinado la semana pasada porque estuve estudiando, así que llevo mucho tiempo con ganas de comer carne. Mientras esperaba que la carne se cocinara, Shuichi Kanda recogió algunas cosas que compró cuando fue a comprar ingredientes.
Fruta de hielo. Esta novela de misterio ganó el premio Kadokawa Gakuen. La autora es Nobuyo Onezawa y pertenece a la categoría de literatura de misterio juvenil. Cuando Kanda Shuichi estaba a punto de abrir el primer capítulo, sonó la puerta de su habitación. Al oír el golpe, tembló por completo y el libro que tenía en la mano cayó directamente al suelo. Aunque las dos personas que lo habían visitado antes no se aprovecharon de él, este aún sentía pánico al verse bloqueado por la puerta. Tras recoger el libro del suelo, Kanda Shuichi no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió detrás de la puerta y miró por la mirilla para ver qué pasaba afuera. ¿Qué? ¿Ayanokou Kiyotaka? Estaba tan asustado. ¿Etcétera? ¿Ayanokou Kiyotaka? Recuerdo que este tipo parecía bastante fuerte. Sacó su celular, abrió la libreta de direcciones y encontró a Miyake. Mingren, ven a comer. Hoy preparé cerdo estofado. Está bien, me cambiaré y estaré allí enseguida. Al ver la respuesta de Miyake, Kanda Shuichi respiró aliviado. Si era posible, evitaría estar a solas con Ayanokou por el momento. Aunque se llevaban bien cuando el profesor Chabashira los regañó antes, Kanda Shuichi no olvidó que este tipo era un hecho monstruoso. Luego, menos de un minuto después, Kanda recibió nuevamente nuevas noticias. ¿No estás en tu habitación? Quiero hablar de algo contigo. Por Ayanokou Kiyotaka. Disculpe, estoy en el baño. Espere un momento, por favor. Después de eso, Kanda Hideichi corrió al baño y presionó el botón de la cisterna. Al oír el sonido de la cisterna, Kanda Hideichi pasó rápidamente las páginas del libro que tenía en la mano, dejando deliberadamente algunas trazas discretas. Después de esperar decenas de segundos, pensando que Miyake estaba a punto de llegar, Kanda Hideichi salió del baño y abrió la puerta, y vio Miyake estaba parado frente a la puerta con Ayanokou. ¿Me pediste que viniera a comer al baño? La expresión de Miyake se quedó sin palabras. Kanda Hideichi se quedó sin palabras. ¿Qué podía hacer? Aunque Ayanokou parecía inofensivo, si de repente me atacaba, no lo puedo soportar. Olvídate de los detalles. ¿Qué pasa con Ayanokou? Ayanokou, observando la interacción entre Miyake y Kanda, mostró una expresión de envidia. Así son los amigos, ¿verdad? En realidad, se trata de Horikita. Las palabras de Ayanokou dejaron a Miyake atónito por un momento, y luego miró a Kanda Shuichi con sospecha. ¿De verdad tienes tiempo para ligar con chicas a mis espaldas? Las cejas de Kanda Shuichi se movieron levemente, luego se abrió paso hacia la entrada e invitó a los dos a entrar. Por suerte, preparé mucha comida esta vez, pero originalmente estaba preparada para comerla mañana como lonchera. Maldita sea, ustedes dos la están pagando. Dinero. Capítulo 47. Domingo en la biblioteca. Era obvio que tomaría un tiempo explicar lo que le sucedió a Horikita, por lo que Kanda Hideichi tuvo que invitar a Ayanokou Kiyotaka a su habitación. Ayanokou, ¿te gustaría cenar juntos? Entonces no lo dudaré. Será mejor que seas educado conmigo. El cerdo estofado más huevos estofados para la cena, seguido de huevos revueltos con pimientos verdes, y luego servido con arroz, no solo garantiza una ingesta adecuada de proteínas y carbohidratos. Y también complementa algunas vitaminas necesarias para el organismo. Kanda, ¿te gusta la comida china? Los platos que preparas son deliciosos. Ayanokou sacó el tema de repente durante la comida. ¿Ah? ¿Es comida china? ¿Lo has comido tantas veces y ni siquiera sabes que no es comida japonesa? Comparado con Miyake Akito, Kanda Hideichi obviamente se quedó aún más sin palabras. Así que simplemente te acordaste de comértelo, ¿verdad? Akito, ¿de verdad eres japonés? Al ver la interacción entre Kanda y Miyake, Ayanokou dijo. Es genial que seamos amigos y podamos llamarnos por nuestro nombre. Tengo muchas ganas de unirme. Después de cenar, Miyake fue enviado por Kanda Shuichi a lavar los platos, y luego Kanda Shuichi y Ayanokou Kiyotaka se sentaron en el tatami. Prepárate para discutir los asuntos de Horikita. Entonces, ¿de qué queremos hablar exactamente, Horikita? Ella me pidió que llevara a Sudo al grupo de estudio que ella organizó. Oh, buena suerte entonces. Tú también crees que es imposible, ¿verdad? Sudo y yo no nos conocemos muy bien, y si Sudo quiere asistir a la sesión de estudio, ¿por qué no va? No voy a asistir a la sesión de estudio de Horikita, pero sí asistiré a la sesión de estudio pagada organizada por Hirata. Espera. Kanda Shuichi de repente pareció alerta. No quieres que gane a Sudo. Ni hablar. De ninguna manera. ¿Y si ese tipo ataca de repente y hiere a alguien? ¿Quieres matarme? Tienes malas intenciones.
Antes de que Ayano Kouji pudiera terminar sus palabras, fue rechazado severamente por Kanda y Daichi. En realidad, ya le pedí a Kushida que invitara a alguien. Entonces, ¿por qué viniste a verme? No me estarás pidiendo que asista a una sesión de estudio, ¿verdad? Tengo buenas notas. Kanda Shuichi hizo un gesto con la mano. No hay necesidad de preocuparse por ti mismo. Bueno, Orikita está preocupada por tu desempeño social, así que me pidió que te invitara. Ayano Kouji se rascó la cabeza. Imposible, no se preocupará por mí, estás bromeando. Kanda Shuichi se burló al oír esto. Y tengo que asistir mañana. Actividades del club, no puedo ir a las sesiones de estudio. ¿No le pediste permiso al jefe Sato y le dijiste que no irías al club durante las próximas 2 semanas? No hay carrera en carretera. Akito, cabrón, ¿cómo pudiste exponerme en mi cara? Y frente a la fea cara de Orikita, Kanda preferiría ver la fea cara de Kamuro. Hablando de eso, hace mucho que no contacta con Kamuro, y no sabe si lo extraña. De todos modos, no iré a la sesión de estudio de Orikita. Kanda Shuichi tomó la fruta helada que había comprado antes. Mañana voy a la biblioteca a leer. Ya he concertado una cita con alguien. Las cosas han llegado a este punto, y Ayano Kouji no tiene más opción que rendirse. Orikita, he hecho lo mejor que he podido, pero si no está de acuerdo, no hay nada que pueda hacer. Después de que Ayano Kouji se fuera, Miyake se sentó frente a Kanda Shuichi. No es tan malo, ¿verdad? ¿No se te dan mal las ciencias sociales? No pude responder a esa pregunta. No podía decirte que había copiado y memorizado todo el libro de texto. No pasa nada. Creo que al menos aprobaré. Solo asegúrate de entenderlo. Regresaré primero. Adiós. Y al día siguiente, Kanda y Daichi hizo lo mismo que dijo ayer. Aunque nadie lo invitó, fue a la biblioteca y lo llevó consigo. Compré un libro nuevo ayer, Bingo. Como le preocupaba no poder dejar de leer y verse obligado a quedarse despierto hasta tarde, simplemente no pasó la página y esperó hasta esta mañana. Quizás este sea el encanto de las novelas policíacas. Después de doblar una esquina, Kanda y Daichi llegó a su asiento exclusivo anterior, e inmediatamente encontró que alguien ya estaba sentado allí, y es un conocido que no es muy familiar. Advertencia de alta energía a continuación, por favor esquive. Alto ahí. Dijo Kamuro Masumi mientras Kanda se daba la vuelta y se preparaba para irse. Kanda y Daichi, peligro. Sin embargo, Kanda y Daichi fingió no verlo y caminó rápidamente hacia adelante, pero Kamuro se levantó y caminó hacia él en el momento en que Kanda y Daichi se dio la vuelta. Mientras caminaba por allí. Al ver que lo estaban atrapando, Kanda Shuichi gritó desesperado. ¡Ah, maldita biblioteca! ¿Por qué no dejas que la gente corra? No, si pudiera correr, me atraparían más rápido. Efectivamente, antes de que Kanda y Daichi diera 2 pasos, Kamuro Masumi se precipitó frente a él. ¿Por qué fingiste no verlo? La verdad es que últimamente estoy un poco miope. Entonces te llamé, pero en realidad caminaste más rápido. Porque recordé algo importante. ¿Por qué está esta chica aquí? ¿No ha estado siempre con ese Sakayanagi? Además, este lugar es tan remoto que ni siquiera la cámara de vigilancia puede ver con claridad lo que pasó. ¿Por qué la encontré aquí? ¿Podría este tipo estar aquí para bloquearme a propósito? Deja de decir tonterías y siéntate. Maldita sea, qué humillación. ¿Cuándo podrá levantarse Kanda y Daichi? Al menos evita sentarte a su lado, si no, será más fácil que haga algo sucio. Eso es todo. Después de sentarse obedientemente frente a Kamuro, Kanda miró a su alrededor. ¿Estás solo aquí? ¿Dónde está tu dueño? Y eres un perro con una boca que no puede escupir marfil. La expresión de Kamuro era un poco triste. No es aquí. Aquí. Kanda y Daichi volvió a mirar a su alrededor, incluso agachándose para mirar debajo de la mesa, pero seguía sin ver a nadie. Sin embargo, desde este ángulo, podía ver un paisaje diferente. Entonces, ¿qué diablos está haciendo ese tipo? Espera. ¿Estás hablando de mí? Al mirar a Kamuro que estaba leyendo un libro, el corazón de Kanda y Daichi latía sin control. Dientes blancos, dientes súper blancos. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede haber un lado tan lindo? ¿De verdad eres Kushida disfrazada? Después de un buen rato, Kanda por fin se calmó y vio a Kamuro, irritado, toqueteando el cuaderno con un lápiz. ¿Qué tipo de dificultades encontraste? ¿Podría ser que seas un mal estudiante? ¿Qué quieres decir con mal estudiante? Eso es demasiado duro. Simplemente no soy bueno estudiando.
Tras escuchar lo que dijo Kanda y Daichi, Kamuro inmediatamente se mostró insatisfecho. ¿No sigue siendo un mal estudiante? ¿Es este tu último acto de terquedad? ¿Quieres que te enseñe? Solo llámame, ¿quieres morir? Aunque Kamuro no dijo nada, Kanda y Daichi entendió lo que quería decir y las comisuras de su boca, que originalmente estaban levantadas, inmediatamente se suavizaron. Capítulo 48. Domingo en la biblioteca, parte 2. Debido a los comentarios inapropiados de Kanda y Daichi, pagó el precio de dar clases particulares a Kamuro. Entonces Kamuro naturalmente se sentó al lado de Kanda Shuichi. Oye, oye, oye. Demasiado cerca. Me parece oler una fragancia agradable, no como el olor del champú. ¿Será? No, es una ilusión. ¿Huele bien? Claro. Soltó sin pensar, silbido. Huele, huele, suéltalo. Oh, mierda. No, Kamuro, ¿eres tan feroz? Menos de 2 minutos después de que Kamuro se sentara junto a Kanda Shuichi, este se desplomó sobre la mesa, sujetándose la suave carne de la cara interna del muslo. Loca, ¿de verdad crees que no me atrevo a publicar tu vídeo? Todavía me sirves, no lo publicarás ahora. Lo que dijiste tiene tanto sentido que no puedo refutarlo. Pero al ver su expresión desdeñosa, Kanda y Daichi estaba muy enojado. Maldita sea, si ese es el caso. De repente, Kanda y Daichi extendió una mano y agarró la parte interior del muslo de Kamuro. ¿Es este el muslo de una estudiante de preparatoria? Tan suave, tan liso, en fin, la cámara de vigilancia no puede captarlo, así que ¿por qué no? En ese momento, Kamuro Masumi sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Giró mecánicamente la cabeza y el cuello, revelando una expresión de incredulidad. Al ver esto, Kanda y Daichi también sintió que había ido demasiado lejos, y entonces silenciosamente retiró sus manos, cerró sus ojos y se puso parece que va a morir valientemente y puedes matarlo o cortarlo en pedazos como quieras. Sin embargo, después de una larga espera, el ataque esperado no llegó. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Eh? ¿Qué pregunta? Mientras leía la pregunta señalada por Kamuro, Kanda y Daichi pensó rápidamente en su mente. ¿Podría Kamuro ser un M? Pensé que era ese, pero inesperadamente, fue una ganancia inesperada. ¿Has estado leyendo la pregunta? ¿Te ríes de una forma tan desagradable? Claro que sí. Esta pregunta es muy simple. Solo dibuja esta línea auxiliar y luego, 10 minutos después, Kamuro miró a Kanda Shuichi con extrañeza. ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? No, creo que tu método de enseñanza es fácil de entender y mejor que el del profesor de matemáticas. Kamuro levantó la cabeza y suspiró. Claro, soy un estudiante de secundaria moderno, envenenado por la educación centrada en los exámenes. ¿Cómo puede ser que tu nivel de resolución de problemas sea mejor que el mío? Ah. No sé cómo resolver este problema, pero puedo ayudarlo a resolverlo. ¿Pueden hacerlo otros? Tengo el presentimiento de que Kamuro ha robado información importante. En ese momento, Orikita, Ayanokouji y los 3 idiotas de la clase también llegaron a la biblioteca. Parece que, como se acerca el examen, debido a la tensión, este grupo de personas también se desplazó hacia el interior de la biblioteca. Oye, ¿qué haces? No vengas para acá. Ve para allá. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En lugar de ir para allá, incluso caminó directo hacia Kanda Shuichi. ¿No me ves? ¿No me ves? Luego, cuando Orikita Suzune pasó junto a Kanda Shuichi, se detuvo deliberadamente. Bufido. ¿Qué carajo estás tarareando? Pero no se supone que deberías estar dándole clases particulares a Sudo. ¿Qué pasa con esos dos de ahí? Sin embargo, Orikita Suzune pasó y se dirigió de inmediato a un lado, donde había una gran mesa vacía. Y cuando Yamauchi Kazuchi vio a Kanda Shuichi y Kamuro Masumi sentados uno al lado del otro, aparentemente muy cerca, sintió celos de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo salía solo con una chica tan guapa? Odioso. ¿Estás celoso? Como si adivinara sus pensamientos, Orikita Suzune dijo fríamente. Esa es la ventaja de tener un alto nivel académico. Después de provocar deliberadamente a Yamauchi e Ike, Orikita Suzune comenzó su enseñanza única. Originalmente no había considerado a Ike y Yamauchi, pero después de escuchar de Ayanokouji que a Ike y Yamauchi no les estaba yendo bien en la sesión de estudio de Hirata, después de estudiar mucho, decidió alcanzar a estos dos chicos y estudiar con ellos también. No fue ella quien pidió ayuda, y a Ayanokouji no le importó, porque Kushida tomaría medidas de todos modos.
No mucho después, la persona de contacto de esta extraña sesión de estudio, Kikyo Kushida, también llegó a la biblioteca y, naturalmente, vio Kamuro y Kanda se sentaron uno al lado del otro, casi hombro con hombro. ¿Eh? ¿Kanda-san y Kamuro-san están en una cita? Debido a que Kamuro le había pedido a Kushida su información de contacto y su número de habitación, más tarde ella imaginó a Kamuro persiguiendo locamente a Kanda. Sin embargo, todavía me sorprendió un poco que ambos estuvieran teniendo una cita abiertamente en la biblioteca. Solo le estoy enseñando. Oh, lo entiendo. No se lo diré a nadie. Oye, ¿qué miras? Te digo la verdad, la verdad. Poco después de que Kushida Kikyo corriera al lado de Orikita, se desató una pelea allí, lo que hizo imposible que Kanda Shuichi se concentrara en enseñarle a Kamuro. Experiencia de aprendizaje. El primero en enojarse fue Sudo, y el objetivo de su ira fue naturalmente Orikita. Esperado, no sorprendente. Incluso Kanda Shuichi no pudo evitar enojarse al hablar con ese tipo, y mucho menos Sudo, que tenía un temperamento aún peor. Sudo-san, te entiendo. Mujer asquerosa, te he aguantado tanto tiempo. Nuestro futuro no tiene nada que ver contigo. En realidad, no tiene nada que ver conmigo. Por muy doloroso que sea tu futuro, no me afecta. Solo me siento triste. Todo lo que existes es culpa mía. Hemos estado huyendo de aquello que ha hecho que nuestras vidas sean tan infructuosas hasta ahora. Eres muy franco. Después de todo, estudiar no te sirve de nada para el futuro. ¿Estudiar es inútil para el futuro? Es ridículo. Te rindes ante la más mínima dificultad. ¿Cómo puede alguien como tú querer ser profesional? ¿Jugador de baloncesto? Si un tipo como tú, tan astuto y escurridizo, puede convertirse en jugador de baloncesto, entonces de verdad tengo que lamentar el mundo del baloncesto japonés. Oh, no. Cuando Orikita dijo esto, Kanda Shuichi, a su lado, supo que la situación no era buena. Como era de esperar, Sudo corrió y agarró a Orikita del cuello casi al instante. Por suerte, alguien más también comprendió el poder destructivo de esa frase. Sudo-kun. Kushida se levantó al mismo tiempo que Sudou y agarró el brazo de Sudou. Incluso cuando Orikita fue agarrada por el cuello, no mostró miedo. Simplemente miró a Sudo con ojos fríos y siguió burlándose de él. Vaya, eres muy valiente. Justo cuando Kanda observaba con gran interés, Kamuro pateó suavemente la pantorrilla de Kanda con su pie. ¿De verdad es tan interesante? Claro que sí. También quiero ver si Sudo seguirá luchando. Si de verdad lo hace, lo respeto como hombre. Solo estás viendo la diversión y no te importan los problemas. ¿Quién dice que no lo es? Sin embargo, las cosas no se desarrollaron en la dirección que Hideichi Kanda esperaba debido a factores inesperados. La biblioteca es un lugar para que la gente estudie, no un lugar para que ustedes, la basura de la clase D, vengan. En fin, estúpidos. Supongo que nunca he estudiado antes, de lo contrario mi puntuación no se habría reducido a 0 puntos en un mes. Un chico de pelo corto y verde se levantó y empezó a atacar a Sudo y a los demás, que armaban tanto alboroto. ¿Quién es? ¿Lo conocen? Totsuka Yaiko, el sequad de Katsuragi. Katsuragi es el otro líder de la clase A además de Sakayanagi, y los dos tienen poderes opuestos. Ah, ya veo. Fue Sakayanagi quien te ordenó que los siguieras a la biblioteca. En ese caso, le daré un regalo a Sakayanagi. Tan pronto como terminó de hablar, Shuichi Kanda tomó el estuche de lápices que Kamuro había colocado sobre la mesa y lo estrelló con fuerza contra Yaiko Totsuka. Estallido. Capítulo 49. Siente la oscuridad de la sociedad. Tan pronto como Kanda Hideichi terminó de hablar, antes de que Kamuro pudiera reaccionar, agarró el estuche de lápices de la mesa. Se estrelló contra la cabeza del hombre llamado Yaiko Totsuka. Este ataque repentino asustó a Kamuro. Pero fue más bien como si Kanda Shuichi hubiera agarrado el estuche con demasiada fuerza, y este se le hubiera escapado de las manos. En general es bueno. El estuche salió de la mano de Kanda Shuichi y dibujó una hermosa parábola en el aire, como si estuviera a punto de caer hacia la cabeza de Totsuka Yaiko. Ir. Estallido. Desafortunadamente, el hombre calvo llamado Katsuragi ayudó a Totsuka Yaiko a bloquear el estuche que Kanda Shuichi le lanzó. Tras chocar con el robusto brazo de Katsuragi, este se rompió y el material de oficina quedó esparcido por el suelo. Este movimiento atrajo directamente la atención de casi todos en la biblioteca hacia Kanda Shuichi. Lo siento, se me resbaló la mano. Hideichi Kanda se levantó, caminó alrededor de la mesa y se dirigió hacia allí, pidiendo disculpas poco sinceras mientras caminaba. ¿Se te resbaló la mano?
Totsuka Yaiko, quien acababa de ver el estuche volar hacia él, pero no tuvo tiempo de reaccionar y esquivarlo, estaba furioso. Si no fuera por la ayuda de Katsuragi, si no le hubiera ayudado a bloquearlo, habría tenido que atrapar el estuche con la frente, lo que no se veía tan bien. De hecho, le estaba dando demasiadas vueltas. Kanda Hideichi lo había calculado antes de lanzarlo. Mientras no se moviera, nunca lo alcanzaría. Cabeza. Bastardo. Al ver que Kanda Hideichi no solo no se disculpó sinceramente, sino que también caminaba hacia este lado, especialmente con esa sonrisa sarcástica en su rostro. Totsuka Yaiko estaba tan enojado que se levantó de su asiento inconscientemente, dio un paso adelante rápidamente, extendió su mano derecha y agarró el cuello de Kanda Hideichi. Vine aquí. Yaiko. Katsuragi, detrás de él, gritó para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La mano de Totsuka Yaiko ya había tocado el cuello de Kanda Hideichi. Kanda Hideichi levantó levemente la cabeza, luego dio un pequeño paso hacia atrás, y luego su cuerpo de repente se ablandó y cayó al suelo. Sus ojos se cerraron y perdió el conocimiento. Niños, sientan la oscuridad de la sociedad. Esta escena conmocionó a todos los presentes. Ese ángulo estaba en un punto ciego absoluto. Nadie presente, excepto el dios, pudo verlo. Para ver claramente lo que pasó. Entonces, a los ojos de todos, excepto de Kamuro y la persona involucrada, fue Totsuka Yaiko quien corrió y golpeó a Kanda Hideichi, dejándolo inconsciente. El pasado. Kanda-kun. La primera en reaccionar fue su compañera de clase, Kikyo Kushida. Menos de 2 segundos después de que Kanda cayera al suelo, gritó con fuerza y corrió rápidamente hacia Kanda Shuichi. Tras oler su aliento y sentir su débil aliento, palideció. Y Totsuka Yaiko retrocedió 2 pasos presa del pánico. Estaba atónito. ¿Qué estaba pasando? No, primero tenía que distanciarse del asunto. No, no fui yo. No lo toqué en absoluto. ¿Qué dijiste, bastardo? ¿Fuiste tú quien golpeó a Kanda, no? Al ver a Kanda Shuichi tirado en el suelo, Suten sintió una profunda pena. Solo por ser estudiantes de la clase D, merecemos ser tratados así. ¿Acoso escolar? Cuando Totsuka Yaiko se burló de él hace un momento, Suten estaba muy enojado, pero también sabía que Totsuka Yaiko tenía razón. Es cierto que no he recibido mucha educación. Cuando se enfrenta a los mejores estudiantes, en realidad siente un sentimiento de inferioridad en su corazón. Sin embargo, no fue hasta que vio caer a Kanda Shuichi que se dio cuenta de que incluso si fuéramos el nivel más bajo de basura, no podíamos dejarnos intimidar por ustedes. Matón. Pero Kushida lo detuvo rápidamente. Suto, por favor, lleva a Kanda al hospital escolar inmediatamente. Eres el único que puede hacerlo aquí. Kushida se agachó en el suelo. Mientras intentaba ayudar a Shuichi Kanda a levantarse, llamó a Suten que estaba allí. De hecho, si alguien aquí pudiera llevar a Kanda Shuichi al hospital, probablemente sería el único Sudo, que juega baloncesto todo el año y el excepcionalmente fuerte Katsuragi podría hacerlo. Desafortunadamente, Kanda Shuichi fue derrotado por los secuaces de Katsuragi, así que Kushida no pudo pedirle ayuda en ese momento. Así que Suten se convirtió en el único a quien recurrir. Y Suten se conmovió con las palabras de Kushida. Solo tú puedes hacer esto. Ah, así que hay cosas que solo yo puedo hacer. Después de mirar a Yaiko con odio, Suten se apresuró a acercarse. Oye, Ayanokouji, ¿por qué sigues ahí parado? Ven y ayúdame. Ayanokouji, que estaba más cerca de él, fue detenido directamente por Sudo y obligado a trabajar como soldado. Luego, tras un frenesí de actividad, Kanda Shuichi fue llevado a la espalda de Sudo. Es tan ligero, es natural que caiga al suelo con un solo puñetazo, refunfuñó brevemente antes de que Sudo corriera hacia el hospital escolar, cargando a Kanda Shuichi a la espalda, seguido de cerca por Kushida Kikyo. Así es, Sudo estaba corriendo con Shuichi Kanda, que pesaba casi 100 libras, en su espalda, y estaba corriendo muy rápido. La resistencia de este tipo es increíble. Le tengo envidia, pero es un poco complicado correr tan rápido. Kanda Shuichi pensó para sí mismo mientras yacía sobre la espalda de Sudo. Después de que Sudo se llevara a Kanda Shuichi, la biblioteca quedó en silencio. El rostro de Katsuragi también estaba oscuro. Por supuesto, sabía que a Yaiko Totsuka le habían tendido una trampa. Tras pasar más de un mes con él, estaba bastante familiarizado con su personalidad. Enfadado, podría golpear a alguien, pero jamás lo negaría. Así que la verdad es clara. Totsuka Yaiko no tocó a Kanda Shuichi. Pero Kanda Shuichi cayó al suelo.
Si la otra parte no intentaba golpearlo deliberadamente, entonces Totsuka Yaiko simplemente tuvo muy mala suerte. ¿Qué está pasando aquí? No mucho después, llegó el administrador de la biblioteca. Maestro, un chico de la clase A de repente empezó a golpear a alguien. Nuestro compañero quedó inconsciente. Esto es demasiado. Al ver la llegada de la bibliotecaria, Ike, que había estado asustado todo el tiempo, de repente se estremeció y señaló a Totsuka Yaiko mientras explicó todo el proceso en un tono claro. ¿Qué? ¿Dónde está la persona herida? Al enterarse de que el estudiante estaba inconsciente, incluso el administrador de la biblioteca se sorprendió. No era poca cosa dejar inconsciente a alguien en público en la biblioteca. Si las cosas salen mal, él, como bibliotecario, también será considerado solidariamente responsable. Mis compañeros ya lo llevaron al hospital escolar. ¿Enviado al hospital? Eso está bien. Entonces, el profesor administrador inmediatamente miró a Totsuka Yaiko, quien ya estaba tontamente asustado. Maestro, creo que hay un malentendido. Según lo que dijo mi compañero, él no tocó a la víctima en absoluto. Fue la víctima quien de repente, se cayó solo. Por supuesto, Katsuragi no podía dejar pasar este asunto. Quería descubrir la verdad, pero Yaiko estaba tan asustado que no podía decirla. No podía hablar para defenderse, por lo que tuvo que ponerse de pie. Mucha gente estaba viendo lo que pasó hace un momento, y tú golpeaste a alguien y te niegas a admitirlo. ¿Es este el estilo de un estudiante de primer año? Orikita Suzune parecía haber reaccionado finalmente, y después de que Katsuragi habló, ella respondió inmediatamente. Al ver hablar a Orikita Suzune, el rostro de Katsuragi se oscureció. Solo quiero descubrir la verdad, maestro, ¿puede permitirnos revisar el vídeo de vigilancia? Control. Al ver el rostro serio y erguido de Katsuragi, el profesor dudó un poco y tuvo que asentir. Esta también era la mejor estrategia. Está bien, vengan todos conmigo. Entonces, los estudiantes de las clases A y D presentes siguieron al profesor de la biblioteca hasta el área de monitoreo. Y Kamuro estaba sentado allí viendo cómo todo esto sucedía, aunque su rostro no tenía expresión alguna, en realidad estaba estupefacto. ¿Qué hacer? ¡Qué despreciable! Ella no creía que Kanda Daichi quedaría inconsciente por un puñetazo de Totsuka Yaiko, y antes de actuar, dijo que le daría a Sakayanagi un gran regalo. El capítulo 50 ha terminado, no se puede borrar. Después de que Katsuragi y los demás se fueron con el maestro, Kamuro rápidamente sacó su teléfono celular y le informó a Sakayanagi lo que sucedió allí. Este es realmente un gran regalo, Kamuro-san. Agradézcale a Kanda-san de mi parte. La voz alegre que venía del otro lado del teléfono hizo que Kamuro estuviera inmediatamente seguro de que Kanda solo estaba fingiendo. Pero eso es demasiado natural. La mayoría de las personas inconscientemente usarían sus brazos para proteger sus cuerpos cuando caen al suelo, pero Kanda simplemente se cayó. Fue extremadamente natural, sin rastro de actuación. Así que al principio fue una tonta. Si no hubiera visto que Totsuka Yaiko no lo tocó, probablemente habría corrido nerviosa. Maldita sea Kushida Kikyo, hice lo que quería. Por otro lado, el administrador, el señor Naoto Hirasawa, llegó inmediatamente a los estudiantes involucrados a la prisión para averiguar qué había sucedido. Sala de espera. La sala de monitoreo de la biblioteca está justo al lado de la oficina del señor Hirasawa, por lo que no necesita ninguna autorización para hacerlo. Simplemente traje a todos adentro. ¿Cuándo ocurrió? Si contamos desde que ocurrió hasta ahora, debería haber sido hace 10 minutos. Katsuragi respondió de inmediato a la pregunta de Hirasawa, lo que hizo que Orikita Suzune, que seguía pensando, frunciera el ceño. Al oír la cifra, Hirasawa recuperó el archivo de inmediato y sacó las grabaciones de vigilancia de ese momento. De repente, aparecieron una docena de pantallas divididas en una sola, transmitiendo fielmente lo ocurrido en casi todos los rincones de la biblioteca. Lo encontré. Al escuchar este sonido, el señor Hirasawa inmediatamente presionó el botón de pausa. ¿Dónde? Ayano Kouji se acercó y señaló la pantalla dividida más a la derecha, en la penúltima fila. Esta. Siguiendo el dedo de Ayano Kouji, vieron a la gente bajo el monitor. Sin embargo, Hirasawa-sensei no amplió la imagen de inmediato, sino que revisó las demás pantallas divididas. Después de todo, un monitor solo puede registrar lo que se ve desde una perspectiva, y cualquier cosa solo puede verse con claridad desde diferentes ángulos. Pero desafortunadamente, la biblioteca está en un lugar remoto y no hay otras cámaras que puedan verla excepto esta.
Es razonable decir que tal cosa no sucedería, pero no ha habido ningún incidente en la biblioteca durante muchos años, e incluso si los malos estudiantes causan problemas, no es un gran problema. No habría llegado tan lejos, por lo que era inevitable que hubiera sido negligente y, como resultado, sucedió algo así. Al ver esta escena, el rostro de Katsuragi parecía un poco triste, porque si solo hubiera una cámara de vigilancia, tal vez no sería posible aclarar las sospechas de Yaiko. Sospechar. En el vídeo de vigilancia se ven 3 grupos de personas. Orikita Suzune y los demás ocupan una mesa, y Katsuragi y Totsuka Yaiko ocupan otra. Al otro lado, Kanda Shuichi y Kamuro estaban en otra mesa. La causa fue que Sudo agarró el cuello de Orikita Suzune, y luego vio a los dos moviendo sus bocas, y luego Totsuka Yaiko se paró sobre la mesa junto a él. Se levantó. Después de que Totsuka Yaiko dijo algo, Kanda Shuichi también se levantó de la mesa del otro lado, y entonces pareció recordar el estuche de lápices. Lo mismo, al segundo siguiente el estuche de lápices voló directamente hacia la cabeza de Totsuka Yaiko. Entonces Katsuragi bloqueó el estuche de lápices volador, y luego Kanda Hideichi se levantó y caminó hacia Totsuka Yaiko. Totsuka Yaiko también avanzó con enfado y extendió la mano hacia Kanda Shuichi. Pero el problema está aquí. Desde la perspectiva de la cámara, la mano extendida de Totsuka Yaiko fue bloqueada por el cuerpo de Kanda Shuichi y entró en el punto ciego de la cámara. Por lo que nadie puede decir si realmente conoció a Kanda Shuichi. Entonces Kanda Hideichi inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba, dio un pequeño paso hacia atrás y luego cayó al suelo. Terminación. Katsuragi llegó a esta conclusión de inmediato. Sin importar quién viera este vídeo, el resultado sería el mismo. Totsuka Yaiko extendió la mano para golpear Kanda Hideichi, quien luego cayó al suelo inconsciente. Esto se acabó, se me está cayendo el lodo de la entrepierna. No son mis alumnos, así que no me juzgarán. Pero entregaré este asunto y este vídeo al sindicato de estudiantes, y este asunto será manejado por, el presidente del consejo estudiantil tomará la decisión. ¿Qué clase de decisión es esta? Incluso Katsuragi, que es una persona tranquila, maldijo en su corazón en ese momento. Lamento molestarlo, maestro. Por otro lado, después de que Suten corrió al hospital de la escuela cargando a Kanda Shuichi en su espalda, inmediatamente asustó a la enfermera de turno. Las lesiones de estudiantes no son un asunto menor. Si son graves, la escuela también podría ser cuestionada por el público. Por lo tanto, incluso con menos de 1500 profesores, estudiantes y personal en la escuela, el hospital escolar se construye con estándares de alta calidad. Hospital establecido. Después de que Sudo llevó al inconsciente Kanda Shuichi al hospital, una enfermera llamó inmediatamente al médico para preguntar sobre la situación. Luego de examinar a Shuichi Kanda, los médicos llegaron a una conclusión. El paciente se encontraba débil y la causa de su coma repentino pudo haber sido que se golpeó la cabeza al caer, lo que le provocó una conmoción cerebral. No hay otra opción. No hay nada malo en el cuerpo, solo que está un poco débil. Así que solo queda culpar a la cabeza. De lo contrario, si no pueden encontrar el problema, ¿no significaría que los médicos son incompetentes y ni siquiera piensan en la bonificación? Y esta persona se nota a simple vista. Estaba muy débil y recibió un puñetazo. Debió de ser una conmoción cerebral leve. Y en ese momento, Kanda Hideichi efectivamente estaba en un sueño, porque según Suten y Kushida, Kanda Hideichi podría haberse despertado a mitad de camino. Se despertó por un momento, pero pronto perdió el conocimiento nuevamente. Las características actuales de la pupila también son acordes al estado del sueño, pero considerando la posibilidad de lesión cerebral, es mejor dejarle descansar más. Un rato. De esta manera, cuando Kanda Hideichi dormía, Kushida Kikyo se quedó junto a la cama, y no mucho después, Miyake Akito. Yosuke Hirata corrió al hospital, un poco sin aliento. ¿Cómo está Shichi? Kushida-san. No te preocupes, Miyake-san. Kanda-san está descansando ahora. El médico dijo que Kanda-san podría haberse golpeado la cabeza al caerse. Suten-san acaba de regresar de una conmoción cerebral menor. Al oír esto, Miyake respiró aliviado. Fue una conmoción cerebral leve. Por suerte, este tipo de lesión estaría bien si descansaba bien. Está bien, está bien. Hirata también respiró aliviado. Tras recibir la noticia de que Kanda Shuichi había quedado inconsciente, su mano estaba inestable y el teléfono no dejaba de sonar. Lo dejó caer al suelo, asustando a todos los que lo rodeaban. Kushida-san, déjame cuidar de Kanda-san. No, Hirata-san, tienes cosas importantes que hacer, ¿verdad?
Así que, por favor, déjame el cuidado. Kusida-san rechazó gentilmente a Hirata. Al ver que Hirata todavía no estaba dispuesto a rendirse, Miyake sintió que era hora de ponerse de pie. Entonces te lo dejo a ti, Kusida-san. Por cierto, ¿necesitas ayuda con algo? Tras escuchar lo que dijo Miyake, Kusida pensó un momento antes de pedir algo. Entonces, por favor, ayúdame a recoger los libros de la biblioteca. No hay problema. Si Shuichi despierta, avísame de inmediato. Miyake aceptó inmediatamente y luego se llevó a Hirata. Al ver a Kanda Shuichi acostado en la cama del hospital, Kusida volvió a sonreír. ¿Cómo podría dejar pasar esta oportunidad de ganarme el favor de todos los estudiantes? Aquí tienes, Hirata-san. Como la temperatura en el hospital era demasiado agradable, Kanda Hideichi durmió hasta la tarde. Tras despertarse, no se acostó de inmediato. No abrió los ojos, pero pensó en lo que había sucedido antes. Siempre había sido su costumbre. Después de ordenar la causa y el efecto, Kanda Shiui abrió lentamente los ojos y olió el olor familiar del desinfectante. ¿Dónde estás actualmente? Es increíble que esté de nuevo en el hospital después de un mes. Después de abrir los ojos, Kanda Hideichi miró a su alrededor y vio a una hermosa chica con cabello corto y dorado sentada junto a la cama y dormitando. Dormir. Kusida-san. La suave llamada de Kanda Hideichi despertó a Kusida Kikyo, que estaba dormitando y miró emocionada a Kanda. Tian Shiui miró hacia arriba. Kanda-san, ¿estás despierto? ¿Te sientes mal? Todavía estoy un poco mareado. Hideichi Kanda también cooperó estirando su mano derecha para cubrir su cabeza, fingiendo masajearla. ¿Mareado? Espera un momento, voy a llamar al médico. Dicho esto, Kusida se levantó y salió de la sala. Capítulo 51. Gracias, Kusida Kikyo. No esperaba que Kusida realmente me cuidara. Pensando en esto, Kanda Shiui se sintió un poco confusa. Kusida Kikyo, a juzgar por su comportamiento en la escuela, este chico no podía estar en la clase D, pero la división de clases de la escuela, no es absolutamente justo, pero es relativamente justo. Así que, a partir de esto, podemos concluir que este tipo no es tan simple como parece. Quizás también tenga un lado desconocido, y. Es un tipo muy serio. Por lo tanto, Hideichi Kanda juzgó que este tipo no era una persona sencilla. Por eso, el contacto de Kanda Hideichi con ella hasta ahora es superficial. Aparte de pedirle información, nunca toma la iniciativa. Ve a buscarla. Como resultado, cuando fingió estar muerto esta vez, fue la otra parte la que lo custodiaba junto a la cama. Se acabó. Le debo un favor a alguien, y es a este tipo. Originalmente, en el plan de Kanda Hideichi, después de ser atacado por Totsuka Yaiko, el asunto debería ser manejado por Ikeo Yamauchi, quienes no le tienen miedo. El tipo que causó el gran problema lo publicó en el grupo de la clase. Entonces, después de enterarse de que Kanda Shuichi estaba inconsciente, Hirata y Miyake definitivamente no lo dejarían en paz. Cuando Shuichi se despertó, la persona a su lado debería ser Miyake o Hirata. Para ellos dos, deber un favor es simplemente deberlo, y a Kanda Hideichi no le importa. Esto parece un poco fuera de guión, ¿no? ¿Qué pasó mientras dormía? Sin embargo, antes de que Shuichi Kanda tuviera tiempo de pensarlo, la puerta de la sala se abrió y fue Kikyo Kusida quien regresó con el médico. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mal? Se siente un poco mareado, pero por lo demás, no parece tener nada malo. Tras escuchar la descripción de Kanda Hideichi, el médico asintió. Probablemente sea una conmoción cerebral leve causada por el golpe en la cabeza al caer. Descanse 2 días y estará bien. Te sugiero que descanses bien en el dormitorio y no vayas a la escuela. Qué bueno. Kanda Hideo asintió. Ah, olvidé mencionar que la atención médica en esta escuela también es gratuita. Después de todo, si los estudiantes se enferman sin puntos, la escuela, el director no puede simplemente verlos perecer. Sí, gracias, doctor. De nada. Puede descansar primero. Le daremos el alta cuando se sienta mejor. Después de dar algunas instrucciones, el médico abandonó la sala y Kanda Hideichi también respiró aliviado. ¿Kanda-san parece tener miedo de los médicos? Al oír esto, Kanda Hideichi se quedó atónito por un momento, luego se rió. He estado hospitalizado antes. Kusida no hizo más preguntas, y Kanda Shuichi no explicó mucho. Por cierto, acabo de informar a Miyake que te has despertado y que debería estar aquí pronto. Kusida, que estaba sentada en la silla de enfermería, Tian sonrió dulcemente. Gracias, Kusida. La expresión de Kanda Hideichi era algo seria.
Sin importar el propósito de este tipo, sus acciones no le preocupaban. No está mal. Págale cuando pueda. Somos amigos, así que es justo que nos ayudemos mutuamente. Lo que dijo Kushida dejó a Kanda Shuichi sin palabras. ¿Qué demonios hiciste para que la gente se enfadara tanto? La escuela te asignó a la clase D. Sin embargo, para evitar un ambiente incómodo, Kanda Shuichi sacó el tema y habló de algunas de sus experiencias durante su anterior rehabilitación en el hospital. Justo cuando Kanda Shuichi charlaba con Kushida Kikyo, la puerta de la sala se abrió y Miyake apareció en su campo de visión. Al ver a Kanda Shuichi charlando y riendo con Kushida Kikyo, el nerviosismo inicial de Miyake se relajó. Oye, te ves muy bien, Shuichi. Eres el único que puede hablar. Kanda Shuichi lo miró fijamente y se preparó para ser dado de alta del hospital. Después de todo, ahora sufro una conmoción cerebral y no puedo caminar solo. No puedo pedirle a Kushida que me ayude cuando quiero volver al dormitorio. Ven a ayudarme, estoy a punto de salir del hospital. ¿No vas a descansar? Aunque era extraño, Miyake se acercó y tomó el uniforme escolar de Kanda Shuichi que estaba colgado en la percha. Kushida, por otro lado, sintió que a Kanda Shuichi probablemente no le gustaba la atmósfera del hospital. Después de ponerse los zapatos, Kanda Daichi tomó el uniforme escolar, se puso los zapatos y puso un brazo directamente sobre la espalda de Miyake, y Miyake también extendió los brazos para abrazar a Kanda Shuichi. Tengo un poco de hambre y quiero ir a comer. Ven conmigo, Kushida. Para agradecerte por cuidarme, te invito hoy. Kushida debía de estar sin comer después de tanto tiempo cuidándome, así que Kanda Shuichi, que planeaba salir a cenar, la invitó directamente. Entonces no seré cortés. Kushida juntó las manos y las colocó bajo la barbilla, entrecerrando los ojos y sonriendo, e inclinó la cabeza para apoyarse en el dorso de una mano. Después de cenar, los tres se separaron. Miyake envió a Kanda Shuichi de vuelta al dormitorio, mientras Kushida tenía otras cosas que hacer. Primero deberías descansar. Te llamaré para cenar. Si necesitas algo, recuerda llamarme. No asistiré a las actividades del club esta tarde. Bueno, gracias, Akito. Ya debería estar bien. De todos modos, me quedaré en mi habitación esta tarde. Tras la marcha de Miyake, Kanda Daichi respiró aliviado. Siendo sincero, fingir estar enfermo era bastante agotador. Pero hablando de eso, ni siquiera leyó una sola página de la fruta helada que trajo hoy a la biblioteca. En cuanto llegó, Kamura lo atrapó y le pidió que explicara el problema. Acepté un papel en una obra importante y luego no tuve oportunidad de ir a la biblioteca a recuperar el libro. Pensando en esto, Kanda sacó su teléfono. ¿Puedes ayudarme a reciclar mi fruta helada? El destinatario fue naturalmente Kamuro, porque Bingu estaba justo al lado de su libro de texto en ese momento y no había forma de que no pudiera haberlo visto. ¿Estás despierto? Siempre siento que esta frase está llena de malicia. Estoy despierto, pero todavía un poco mareado. El médico dijo que es una conmoción cerebral leve. Estoy en el dormitorio. Teniendo en cuenta que enviar mensajes en un teléfono móvil podría dejar evidencia, Kandaide no mencionó en absoluto el hecho de que interpretó a Katsuragi y Yaiko. Al ver el mensaje de la otra parte, Kamishiro se quedó sin palabras por un momento. Eres demasiado cauteloso. Luego chasqueó los dedos repetidamente. ¿Tengo que enviar el libro a tu dormitorio? No hace falta, dáselo a Miyake mañana cuando vayas a la escuela. Me tomaré 2 días libres. Kanda Shuichi jamás se encontraría con Kamuro en este momento. Aunque atacar a Katsuragi le beneficia mucho a Sakayanagi, es una acusación falsa. Trampa. Si alguien obtiene accidentalmente la evidencia, Kanda Daichi puede volverse pasivo, o incluso perder a Kamuro, el que está enterrado en su corazón. Una pieza de ajedrez de la clase A, aunque estaba seguro de que no diría nada incorrecto, era muy agotador. Pero es tan gratis, ¿qué hago esta tarde? Involuntariamente, Kanda Shuichi miró la computadora de alta configuración que apenas había usado desde que la compró. Capítulo 52. Reacciones de varias clases. Después de jugar en el dormitorio durante 2 días, Kanda Daichi finalmente decidió ir a la escuela, y la escuela también recibió noticias de seguimiento sobre el incidente. Aliento. Yaiko Tozuka, de la clase A de 1er grado, fue encontrado en la biblioteca agrediendo a alguien, provocándole el desmayo. Su comportamiento fue pésimo, pero admitió su error y mostró una actitud positiva. Fue suspendido 1 semana. Reflexiona sobre tu comportamiento en el dormitorio y deduce 200 puntos de tus puntos de clase en la clase A durante 1 año.
No hay manera, aunque todos con un ojo perspicaz saben que Kanda Hideichi en realidad golpeó a alguien con el estuche de lápices a propósito, pero desde el único ángulo de vigilancia, y en realidad difícilmente puede explicarse como un desliz. Lo más importante es que tú, Yaiko Totsuka, estás bien, pero a Hideichi Kanda el médico le diagnosticó una conmoción cerebral. Excusado es decir que, según la teoría de la inocencia de la víctima, Kanda Hideichi no es culpable. Por parte de Totsuka Yaiko, con pruebas irrefutables, ni siquiera hubo necesidad de juicio. El consejo estudiantil simplemente emitió un veredicto. La puntuación de la clase A pasó de 940 a 740. Un momento, recuerdo que la clase B tenía 750, ¿verdad? Entonces, ¿las clases B ya se intercambiarán? El líder de la clase B parece llamarse Ichino Seonami, ¿verdad? No debería invitarme a comer sola esta vez. De hecho, tal como pensó Kanda Hideichi, si las cosas siguen así, la clase A se convertirá en la clase B el próximo mes, y la clase B pasará a ser de clase A. Así que, cuando la clase A se enteró de la noticia, se alborotó. La reputación de Katsuragi se desplomó y fue criticado por casi todos. De crítica verbal y escrita. Sakayanagi aprovechó esta oportunidad para ganarse el apoyo de los estudiantes que antes se habían aliado con Katsuragi. En tan solo 2 días, el poder de Katsuragi creció rápidamente. El número de personas que lo recibieron se redujo drásticamente a más de la mitad. La mitad restante también se sintió casi en su totalidad insatisfecha con Katsuragi. Si las habilidades de Katsuragi no fueran tan impresionantes, Sakayanagi podría simplemente haberlo despedido y dejarlo sin tropas. O no, al menos su idiota hermano menor no lo traicionaría. De hecho, fue precisamente por este hermano menor idiota que muchas personas en la clase asintieron que Katsuragi no era bueno juzgando a las personas, por lo que todos recurrieron a él. El lado de Sakayanagi. A Sakayanagi no le importó en absoluto que su clase perdiera 200 puntos, y no le importó ni siquiera si la bajaban temporalmente a la clase B. De todos modos, todavía podemos recuperar los puntos. Ella afirma ser un genio y siempre ha tenido esa confianza. Además, si Katsuragi pudiera ser destruido completamente a través de este incidente, 200 puntos serían una ganga. En cuanto a Katsuragi, dado su temperamento, es aún más imposible para él abandonar a su hermano menor en este momento. Cuando la clase B se enteró de la noticia, todos se quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando? Parecía que no sabíamos nada. ¿Lo hiciste? ¿Ascendieron a la clase A así como así? ¿Spam comido? Parece un poco irreal. Sin embargo, después de un breve momento de confusión, todos estaban emocionados. Siento que debería agradecerle a ese tipo llamado Kanda, ¿no crees, Kanzaki-kun? Dijo un chico alegre llamado Shibata-sa. Dijo emocionada al chico tranquilo que estaba a su lado. Shibata-kun, no creo que sea apropiado que digas eso. Oí que Kanda-san sufrió una conmoción cerebral. Una hermosa chica de cabello rosa brillante se adelantó de inmediato para detener a Shibata. Era Ichinose, a quien Kanda Shuichi ya conocía. Fambo, el actual líder de la clase B. Así es. En cualquier caso, no deberíamos ser nosotros quienes interviniéramos en este asunto. Podríamos humillar a Kanda-san. El apuesto chico de cabello morado, Ryuji Kanzaki, que estaba a su lado, también estuvo de acuerdo con la declaración de Ichinose. Aunque estamos por delante de la clase A en términos de puntajes, no podemos relajarnos. Si no podemos aprobar el examen parcial, si superamos a la clase A en términos de puntuación media, me temo que no podremos asegurar un asiento en la clase A. Las palabras de Ichinose hicieron que todos los estudiantes de la clase B asintieran. Este examen parcial aumentará los puntos de la clase según el promedio. Por lo tanto, no solo nadie de la clase B puede reprobar el examen parcial, sino que el puntaje promedio también debe superar al de la clase A. La brecha debe ser mayor a 10 puntos, de lo contrario no podrán dominar la clase A. Al mismo tiempo, Ryuen, de la clase C, también vio el vídeo de Kanda Shuichi siendo golpeado hasta quedar inconsciente. El caso que el Consejo Estudiantil ha llevado a cabo subirá el contenido y las pruebas relacionadas al foro escolar como advertencia para evitar que los estudiantes cometer el mismo error. También proporciona una base legal que los futuros presidentes de los sindicatos estudiantiles deberán seguir. En cuanto al incidente de la paliza que ha causado tanto revuelo estos últimos 2 días, Long Juan, como es natural, está muy interesado. Es un suceso grave que derribó directamente a la clase A. ¿Cómo pudo Long Juan no prestar atención a este asunto? Entonces, después de ver el vídeo una y otra vez, Ryuen llegó a la conclusión de que Kanda Shuichi lo hizo a propósito.
En su opinión, no solo el impacto del golpe a Totsuka Yaiko con el estuche, sino también el pequeño paso hacia atrás de Kanda Shuichi y el ligero movimiento hacia arriba de su cabeza, la postura y la caída cojeando al suelo fueron intencionales. Aunque no tenía pruebas, tenía la sensación de que Kanda Hideichi lo hizo a propósito. Lo similar atrae a lo similar, eso es todo. Este tipo podría ser como yo, un tipo que hará cualquier cosa para lograr sus objetivos. Al pensar en esto, los ojos de Ryuen se llenaron de una pizca de emoción. De regreso a la clase de Kanda Hideichi fue al aula con Miyake por la mañana, y su aparición no llamó la atención de la clase. Aunque el nombre de Kanda Hideichi era conocido por la mayoría de los compañeros de la clase D en los últimos 2 días debido a la identidad de la víctima, para ser honestos, muchos seguían sin estar muy interesados en él. Tian Xiui no lo conocía muy bien ni tampoco estaba muy familiarizado con él. Por lo tanto, aunque algunas personas hablaron de Kanda Shuichi después de verlo, los únicos que se acercaron a hablar con él directamente fueron Kushida Kikyo y Hirata Hiroshi. Solo 2 personas. Kanda-san, ¿estás bien? Hirata se acercó con una mirada amable, y un tono de reproche en su voz. Bueno, me siento mucho mejor después de descansar 2 días. Gracias, Hirata. Mientras charlaba con Kushida, Kanda Shuichi también sabía que Hirata había ido a verlo con Miyake, pero estaba durmiendo en ese momento. Salió a toda prisa sin perturbar su descanso. Recordará todos los cuidados que le brindaron y nunca le deberá un favor a nadie. Después de eso, conversé un poco más con Kushida y ambos regresaron, después de todo, eran las personas más ocupadas de la clase. Poco después, llegó Sudo. Kanda Shuichi se sorprendió de que no llegara tarde hoy. Después de todo, la semana pasada había estado haciendo lo que le daba la gana. Al ver a Sudo sentado, Kanda Shuichi se levantó y caminó hacia él. Gracias, Sudo. Escuché que fuiste tú quien me llevó al hospital ese día. Sudo se quedó atónito por un momento, porque después de llegar a esta escuela, hubo muchas personas que lo regañaron, se burlaron de él y lo regañaron, pero no era como Kanda Shuichi. Esta es la primera vez que le doy las gracias sinceramente. En realidad, todo fue culpa de Kushida. Ella me pidió ayuda, así que no tienes que agradecerme. El sincero agradecimiento de Kanda Hideichi hizo que Sudo se sintiera un poco avergonzado, e incluso dudó en hablar. Al ver la expresión incómoda de Sudo, los ojos de Kanda brillaron. Este tipo era más fácil de entender que Miyake. Capítulo 53. Ken Sudo se ofrece a aprender. El agradecimiento de Kanda Hideichi dejó a Sudo Ken un poco perdido, y Kanda Hideichi vio esto y lo encontró interesante, pero no pudo evitarlo. No basta con seguir leyendo. ¿Qué pasa si la otra parte se enoja por vergüenza? De todos modos, es un hecho que me llevaste al hospital, Sudo-kun, así que por favor déjame pagarte. Si tienes alguna petición, solo dímelo. Mientras puedo hacerlo y no me negaré. Kanda Hideichi dijo esto por una razón, porque la actuación de Sudo hace un momento le hizo darse cuenta de repente de que este tipo es un niño pequeño al que le falta amor. Niño. Es realmente lamentable que carezca de reconocimiento y amor, y que luego use su mal carácter para protegerse. Pero a juzgar por su reacción, en el fondo no es una persona desesperada. Si esto le pasara a Kyo a Yamauchi, esta persona probablemente empezaría a presumir de lo genial que es. Tienes que recordar palabras como amabilidad o algo así. Pero Sudo no solo no se atribuyó el mérito, sino que incluso se sintió un poco incómodo. A partir de los pequeños detalles, se puede ver que si Sudo se reforma, podría, una buena persona. Por eso dijo Kanda Hideichi. Claro, si la petición de la otra parte es demasiado, Kanda Hideichi simplemente se irá. Ojo. En cuanto a Sudo, después de escuchar lo que dijo Kanda Shuichi, su rostro parecía vacilante, como si se preguntara si continuar o no. De ninguna manera. ¿Hay algún problema que deba resolver tan pronto? Kanda, deberías estar teniendo buenos resultados en tus estudios. Vi que obtuviste 80 puntos en tu último examen. No esperaba que Sudo dijera eso, pero asintió en señal de afirmación. Entonces, por favor, enséñame a estudiar. Le pregunté a los mayores del equipo de baloncesto y me dijeron que si no apruebas el examen en esta escuela, te expulsarán. Ya faltan varios alumnos en la clase. Sigo queriendo seguir jugando al baloncesto, así que no puedo dejarlo aquí. La voz de Sudo era firme e incluso se puso de pie e hizo una ligera reverencia a Kanda Shuichi como muestra de su petición. Las palabras de Sudo también hicieron que la clase se quedara en silencio por un rato, y casi todos los estudiantes lo miraron con sorpresa. ¿Es Sudo? ¿Veo bien? Sin embargo, pronto hubo mucha discusión en la clase.
¿Este tipo está bromeando? Definitivamente se rindió después de 2 días. Sí, yo también lo creo. La voz que provenía de la clase hizo que Sudo apretara los puños, pero esperaba, esperando la respuesta de Kanda y Daichi. Si Kanda y Daichi también, si él diera la misma respuesta que ellos, entonces incluso si eso significara arriesgarse a una suspensión de 2 semanas, aún así golpearía a Kanda y Daichi. De hecho, Kanda y Daichi no esperaba que Sudo hiciera tal petición. Superó sus expectativas. No esperaba ese día. Este incidente dejó a Sudo en una gran sorpresa. Por favor, levanta la cabeza, Sudo-san, le dijo Kanda Shuichi a Sudo con un tono amable pero seguro. He recibido tu solicitud. Créeme, si estudias mucho estos días, no dejaré que suspendas este examen parcial. Como estás dispuesto a trabajar duro, te ayudaré. De todas formas, esto no es algo difícil para mí, ¿verdad? En ese caso, déjame la enseñanza a mí. Horikita apareció detrás de Kanda y Daichi en algún momento, e inmediatamente saltó para hablar después de que Kanda y Daichi aceptó la solicitud de Sudo. El ambiente, que en un principio era agradable, se tensó de inmediato. ¿Eh? ¿Quién te pidió que me enseñaras? ¿Has olvidado lo que dije hace unos días? Maldita sea, eres igual que yo, Horikita. Arruinaste la atmósfera que también cree. Sí, incluso yo sentí que lo que dijiste en ese momento fue muy excesivo. Hiciste tus propios comentarios sin siquiera ver jugar a Sudo. ¿No crees que eso es correcto? Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Podrías callarte, por favor? Las palabras de Horikita hicieron reír a Kanda Shuichi de la ira, tú tm. Sin embargo, la otra parte no le dio a Kanda Shuichi la oportunidad de hablar, sino que miró directamente a Sudo. Sudo-kun, te odio. ¿Eh? Yo también te odio. Pero aunque nos odiemos ahora, es solo un asunto menor. El hecho de que puedas decirle eso a Kanda ya demuestra que, tú mismo sabes lo importante que es la lectura, por eso te enseño a leer para mí, y tú a leer para ti mismo. Al ver a Horikita así, la expresión de Sudo se complicó un poco. ¿De verdad quieres ir a la clase A? Incluso me invitas a mí, a quien odio. Sí, es cierto. Si no fuera por esto, ¿a quién crees que le gustaría estar con ustedes? Pero en lugar de pedirte que me enseñes, es mejor dejar que Kanda me enseñe, y las notas de Kanda no son mucho peores que las tuyas. Aún así, Sudo todavía no quiero tener nada que ver con Horikita. De hecho, la capacidad académica de este chico no es inferior a la mía, e incluso es mejor que yo en algunas materias, pero no olvidemos que enseñar a la gente a leer es una tarea muy difícil. Es agotador, especialmente cuando el objetivo es un estudiante como tú con una base débil, y Kanda acaba de sufrir una conmoción cerebral hace 2 días. Kanda Shuichi, que estaba a punto de decir que era pan comido, de repente se dio cuenta. Sí, tengo una conmoción cerebral. Sudo pareció reaccionar y subconscientemente miró a Kanda. Kanda, que estaba dispuesto a creerle y enseñarle a leer, no quería que la otra parte dañara los muebles por este asunto, sin mencionar que había personas que estaban dispuestas a estoy dispuesto a tomar la iniciativa de asumir este trabajo en su nombre. Pero Sudo no accedió, de lo contrario sería demasiado. Entonces Horikita usó su elocuencia para finalmente convencer a Sudo, Ike y Yamauchi de intentarlo. A cambio, Horikita también se elaboró un plan de batalla extremadamente detallado. En primer lugar, debemos permitirles aprovechar el tiempo de clase para descubrir lo que no entienden. Luego, después de la clase de 1 hora, todos se reúnen inmediatamente e informan sobre lo que no entendieron en clase. En este momento, Horikita responderá las preguntas dentro del descanso de 10 minutos. Luego pasaban a la siguiente clase, y así sucesivamente. Claro que no era fácil. Sudo y los demás no podían seguir el ritmo del curso, y no había garantía de que pudieran terminar el libro en tan poco tiempo. Espera un momento. Tengo la cabeza un poco confundida. ¿De verdad va a funcionar esto? Ki y los demás también se dieron cuenta inmediatamente de que era una tarea muy difícil. Sí, salir de clase está a solo 10 minutos. Es imposible terminar de explicar lo que no entiendes, ¿verdad? No te preocupes, explicaré las respuestas a todas las preguntas de forma sencilla y fácil de entender en clase. Luego, Kanda-san y Kushida-san nos darán las respuestas. Podré darles instrucciones individuales a cada uno. Si solo responden preguntas, Kanda-san estará bien, ¿verdad? Bueno, sería mucho más fácil si solo se tratara de responder preguntas. Kanda y Daichi también comprendió el enfoque de Horikita. De ser así, sería posible aprovechar al máximo esos 10 minutos para dominar los conocimientos del curso. Entonces afronta el examen perfectamente.
Capítulo 54. La brecha entre el tercer grado. Faltando 9 días para el primer examen parcial, Horikita reclutó una vez más a Sudo y a los demás para formar un grupo de estudio. Los 2 días transcurrieron sin problemas y ya era viernes, faltando solo una semana para el examen parcial. Aunque los 3 idiotas pensaban que no eran aptos para estudiar, seguían mirando desesperadamente las preguntas escritas en la pizarra, tratando de comprenderlas. No sé cuánto cabello he perdido. Incluso si Sudo a veces se vuelve confuso y sacude la cabeza de un lado a otro como si estuviera a punto de quedarse dormido, pronto se despertará y luego repite la acción anterior. No hay otra opción. Cuando pierdes el interés en lo que no entiendes, esta situación se produce de forma natural. Y Horikita no solo aprovechó al máximo los 10 minutos entre clases, sino que además no desaprovechó la pausa del almuerzo. Planeaba dejar que todos almuerce en casa dentro de los 25 minutos siguientes y luego vaya a la biblioteca a estudiar durante otros 20 minutos. Pero Kanda Shuichi se libró del problema. Le era imposible correr del aula a la cafetería y luego a la biblioteca después de comer en 25 minutos. Museo. Así que Horikita y Kushida tuvieron que trabajar duro un rato, y sí, también estaba Ayano Kouji-san, quien fue reclutado temporalmente como herramienta. Después de almorzar con Miyako y correr a la biblioteca, habían pasado más de 30 minutos desde que terminaron las clases. Al volver a entrar en la biblioteca, Kanda y Deichi notó de inmediato que había varias cámaras más dentro. Anteriormente, solo una cámara podía capturar, el lugar casi ya no existe. Ahora hay vigilancia total sin puntos ciegos, pero aún así, Kanda Shuichi agarrando las piernas de Kamuro debajo de la mesa no será atrapado. Descubrir. Como la pausa del almuerzo era corta y se acercaba el examen, mucha gente se había reunido en la biblioteca. Cuando llegó Kanda Shuichi, acababa de ocurrir un nuevo incidente. ¿Qué ocurre? Al ver esta escena, Kanda Shuichi inmediatamente adivinó que Sudo tenía una discusión con un estudiante de otra clase, y luego durante el ruidoso enfrentamiento entre ambos, Ichino Seonami intervino y los detuvo. Kanda-san, ¿estás aquí? Al ver a Kanda, Kushida se acercó a saludarlo y le contó lo sucedido. La razón era muy simple. Mientras Ki recitaba sus conocimientos de historia, los alumnos de la clase C se rieron de él, diciendo que ni siquiera habían aprobado el examen. El alcance de la prueba no está claro. Al oír esto, Kanda Shuichi comprendió de inmediato. El maldito Chabashira-sensei sigue causando problemas, ¿verdad? Gracias, Ichino-san. De nada, Kanda-kun. Esto es lo que debo hacer como miembro de la biblioteca. Dicho esto, Ichino se fue. Porque ambos ya se habían conocido antes, y el señor Oshinomi ya los había presentado, no eran completos desconocidos. Vamos. Parece que la sesión de estudio de hoy no se podrá realizar. ¿Estás diciendo que el alcance del examen que aprendimos está realmente mal? A Horikita le costaba creerlo. Eso fue lo que dijo el profesor Chabashira en clase. Aprobado. ¿No sería mejor si se lo preguntáramos en persona? Kanda Shuichi no explicó demasiado, ya que eso solo sería agotador. Este examen parcial no es un examen que evalúe la capacidad académica de los estudiantes en absoluto, sino que está destinado a ayudarlos a encontrar formas de aprobar el examen. Hay muchos estudiantes como Sudo en esta escuela. Incluso en otras clases, hay 1 o 2 estudiantes con bajo rendimiento académico. Después de pasar el primer mes sin problemas, es absolutamente difícil que todos estos estudiantes superen la media en tan solo la tercera semana. Una cosa difícil. Pero el 1 de mayo, el señor Chabashira dijo: todavía faltan 3 semanas para el examen parcial, así que debes pensarlo detenidamente y luego, evita abandonar la escuela. Creo que hay maneras de evitar el fracaso y aprobar los exámenes. Obviamente no pensó que Sudo, que solo pudo obtener 12 puntos, podría elevar sus notas por encima del promedio en solo 3 semanas, pero aún así lo hizo. Lo dije. Así que realmente hay una manera de que incluso Sudo apruebe el examen. Combinando lo que dijo Asiru Senpai durante su tiempo en el club de tiro con arco, Kanda Shuichi ideó una posibilidad. Horikita, te dejo la confirmación del alcance del examen. Tengo algo que hacer. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, saliendo del edificio de enseñanza. Mirando la espalda de Kanda y Deichi, Horikita frunció el ceño, luego comenzó a empacar sus cosas y luego guió a un grupo de personas corrió a la oficina del profesor. Kanda y Deichi fue directo al edificio de tercer grado. Los estudiantes de tercer grado se sorprendieron un poco al verlo. Era raro que un estudiante de penúltimo año viniera aquí.
Kanda y Daichi también vio la clasificación de puntajes en el vestíbulo del primer piso del edificio. Grado 3, clase A, 1959 puntos, grado 3 clase B, 1510 puntos, grado 3, clase C, 630 puntos, grado 3, clase D, 301 puntos, para ser honesto, esto es demasiado exagerado. Aunque la diferencia entre la clase A y la clase B no parece tan grande, la diferencia entre la clase C y la clase D ya es. No hay competitividad en absoluto, especialmente en la clase D. Supongo que la mayoría de la gente ya está muerta. Pero Orikita Manabu es realmente asombroso, y mi impresión de él en ese momento era realmente correcta. Después de todo, es fácil construir un reino, pero difícil mantenerlo. Si quieres mantenerte siempre en la clase A, puede que no sea tan fácil como crees. En la cima uno se siente solo. Cuando llegué al aula de la clase 3A, antes de que Kanda y Daichi pudiera hablar, una voz familiar sonó en mis oídos. Eres de primer grado, ¿verdad? ¿Qué haces en el aula de tercero? Orikita Manabu apareció frente a Kanda Shuichi, seguido de una secretaria con la cabeza redondeada llamada Tachibana Akane. Hola, Orikita señor, soy Kanda Shuichi, de la clase D de primer año. Vine a la clase A de tercer año para hablar con Sato Takeru Senior, el director del club de Kyudo, sobre algo. Kanda Shichi. La expresión de Orikita Manabu se volvió un poco más seria. ¿Acaso este tipo había jodido a los de primer año de la clase A? Tachibana, ve a buscar a Sato. Sí, presidente. Detrás de ella, Jukian también miró con curiosidad al chico delgado frente a ella y luego entró al salón de clases. ¿Lo hiciste a propósito, no? ¿Ah? ¿De qué habla Orikita-senpai? Kanda Shuichi estaba un poco confundido. Se trata de la biblioteca. Bueno, no lo sé. ¿Y Orikita-senpai no ha tomado ya la decisión? Respondió Kanda y Daichi con una sonrisa. ¿Quién me busca? En ese momento, Takeru Sato salió del aula. ¿Eh? ¿Conoces a ese tal Kanda? A juzgar por la forma en que se dirigen el uno al otro, parece que Takeru Sato tiene una buena relación con Manabu Orikita. Ya me encargué de sus problemas. Orikita Manabu se ajustó las gafas. Ustedes hablen, yo entraré primero. Ah, si no lo habías dicho, lo había olvidado. Eres realmente increíble. De hecho, derribaste a la clase A directamente. Sato Takeru es un cumplido sincero. Soy la víctima. Y Daichi Kanda sonrió con impotencia, indicando que era realmente inocente. Capítulo 55 Preguntas de arqueología. Después de hacer una broma, Takeru Sato miró a su alrededor. Entonces, ¿viniste sola? ¿Miyake no vino? Bueno, esta vez vine principalmente a preguntar sobre nuestro examen parcial de primer año. En cuanto a por qué no fui a buscar a Kiao-wan, fue realmente, como ese tipo realmente no tiene inteligencia emocional, evitaría hablar si pudiera. Ah, ¿sí? ¿Te diste cuenta? Es un examen de arqueología, ¿verdad? Sato asintió apreciativamente. Sí, eso es cierto, pero nosotros, los estudiantes de segundo y tercer grado, no podemos dártelo gratis, incluso si eres un joven importante en nuestro club de Kyudo. Aquí igual. ¿Esa es la regla de la escuela? Kanda Hideyoshi asintió. ¿Y cuántos puntos tengo que pagar? Al menos 30.000 puntos personales. 30.000 no es una cantidad pequeña para un estudiante promedio de primer año. En ese caso, lo compraré. Ah. No esperaba que supieras tanto. Sato miró a Kanda con sorpresa. Entonces, ¿por qué no vienes al club de tiro con arco después de clases? Le diré a Kiao-wan que lo prepare todo. Sato, quien originalmente quería hacerle un descuento a Kanda Shuichi, desistió de inmediato. Espera. ¿Por qué es el mayor Hashimoto? Como no quería que ese chico se enterara, Kanda Shuichi fue al aula de tercer grado, que estaba más lejos, pero al final tuvo que ir a buscarlo desde allí. Esa chica tiene sus propios problemas y es un poco parca en detalles. Si quieres saberlo, deja que te lo cuente. Sato Takeru no eligió decirle la verdad. Ya casi es la hora. Si no regresas ahora, podrías llegar tarde. No puede ser, este tipo también es un experto en acertijos. Entonces me despido. Por cierto, por favor, pídele al mayor Sato que le diga al mayor Kiao-wan que recuerde traer el primer examen después de inscribirse. Lo sé, lo sé. Regresemos ya. Se nos va a hacer tarde. Después de que Kanda Shuichi se fuera, Sato Takeru negó con la cabeza y regresó a clase. La clase D de este año es realmente increíble. ¿Qué ocurre? Orikita Manabu, que estaba sentado en su asiento, escuchó sus palabras y preguntó con curiosidad.
Ese tipo realmente pensó en una pregunta arqueológica. ¿De verdad? ¡Qué interesante! Tras salir del aula de tercer grado, Kanda Shuichi regresó rápidamente al aula. Al regresar, vio a Orikita y a varios más. Su cara no luce bien, parece que la perra de Chabashira no decepcionó las expectativas de Kanda Shuichi. Todas las pruebas que le dio fueron erróneas. Kanda Shuichi acababa de sentarse cuando empezó la primera clase de la tarde. Aunque tenía algo que decir, no tuvo más remedio que ir primero a clase. Los 50 minutos de la primera clase terminaron rápidamente en agonía. Después de que sonó la campana, Kushida llamó a Hirata e inmediatamente se reunieron alrededor de Orikita. Orikita-san, oí que esta tarde redeterminaron el alcance del examen de historia con Chabashira-sensei. ¿Cuáles fueron los resultados? Preguntó Hirata, sin rodeos. Desafortunadamente, el nuevo alcance del examen es completamente diferente al anterior. Al decir esto, la cara de Orikita era muy fea, y las pequeñas manos sobre la mesa estaban apretadas fuertemente, y las venas azules en el dorso de las manos eran apenas visibles. Era como si tuviera en la palma de su mano a ese odioso maestro de Chabatra. Sigue siendo profesora así. En un momento dado, Sudo se acercó con el rostro lleno de ira e insatisfacción. La situación ya era muy mala, pero de repente alguien le dijo que, déjame decirte, por cierto, que lo que estás revisando no tiene nada que ver con este examen. Este desarrollo es mucho más grave que añadir insulto a la herida, porque es un arreglo de Dios, pero la situación actual es que el profesor de la clase de Chabashisa ha causado por una sola persona. No tiene sentido pensar en esto ahora. Necesitamos sincronizar rápidamente la información con todos en la clase. Hirata, ¿puedo dejarlo en tus manos? Kandaire, sacudiendo la cabeza, sintió que Chabashira probablemente había hecho esto en represalia por quedarse sentado viendo cómo le deducían 0 puntos a la clase de. Por supuesto, les contaré esto a todos en la sesión de estudio después de la escuela hoy. Hirata hizo una promesa directa, pero no planeaba, no tiene sentido decirlo ahora porque afectará el estado de ánimo de todos en la próxima clase. Reduciré aún más el alcance del nuevo examen. La voz de Orikita también denotaba ansiedad, pero al menos logró calmarse. Orikita. Esto puede ser muy difícil para ti, pero por favor. Sudo dijo esto mientras hacía una reverencia a Orikita. Me tomaré una semana libre de las actividades del club a partir de mañana. ¿Hay alguna solución? ¿De verdad está bien? Esto va a ser difícil. Estudiar es difícil, ¿verdad? Sudo sonrió levemente, actuando con mucha madurez. Sudo, ¿hablas en serio? Sí. Estoy muy enojado con Chabashira-sensei y con la gente de la clase C ahora mismo. Así, en apenas unos minutos, quedó marcado el tono de acción para el resto de la semana. Pensaré en otras maneras. Kanda Hideichi no compartió directamente la información sobre las preguntas del examen arqueológico. Pensó que dejar que Sudo y los demás, también es bueno seguir estudiando duro así durante una semana. Después de clases, Kanda Shuichi empacó su mochila y se preparó para salir del aula rumbo al club. Por favor, espere un momento, Kanda-san. En cuanto salió del aula, Ayano Kouji Kiyotaka lo persiguió por detrás. ¿Qué pasa? Ayano Kouji. ¿Tú, estás buscando preguntas de examen de arqueología? Este tipo es realmente extraordinario. Solo pensé en esto porque me lo recordaron los mayores del club. En realidad, este tipo solo dependía del profesor Chabashira. Solo unas pocas palabras y acciones lo dirán. Tú también pensaste en eso. Orikita me lo contó. Vamos, si lo hubiera pensado, no habría estado tan ansiosa durante el recreo de la clase anterior. Tu capacidad para decir mentiras es tan buena como la mía. De repente, Kanda Shuichi suspiró y puso su brazo alrededor de los hombros de Ayano Kouji. No finjas delante de mí. No soy Orikita. ¿Crees que soy estúpida? Ayano Kouji guardó silencio. En fin, me encargaré de este asunto. Nos vemos esta noche. Tras despedirse de Ayano Kouji, Kanda Shuichi se dirigió al club de Kyudo. Miyake seguía en la escuela de refuerzo. Su capacidad de aprendizaje era normal. Entonces, cuando Miyake se enteró de que el alcance del examen había cambiado, se puso verde. Así que, después de clase, le envió una solicitud directamente al director Sato. Mensaje de texto falso. Aunque el ministro Sato se sintió un poco extraño, aún así estuvo de acuerdo. ¿Tu clase tiene los exámenes de arqueología? ¿Sigues repasando tan duro? Claro que no sabía que Kanda Shuichi no planeaba publicarlos de inmediato. Abierto. Después de pasar casi 20 minutos, Hideichi Kanda llegó nuevamente al club de Kyudo.
Como era un empleado de logística semiautónomo, no necesitaba ir al club de Kyudo todos los días. Además, había sufrido una lesión antes, así que ya estaba, no he estado aquí durante medio mes. Capítulo 56. Los alumnos de segundo grado de este año son en realidad un montón de basura. Cuando Shuichi Kanda llegó al club de Kyudo, el mayor Asiruan acababa de cambiarse de ropa y salió. Oye, estás aquí, Kanda. Oí que te dieron una paliza hace unos días. Qué lástima. ¿Quién puede venir a coserle la boca? Yo lo pago. ¿Cuánto tiempo sin verte, mayor Kiaoan? Kiaoan se acercó a Kanda Shiui mientras lo saludaba y luego lo rodeó con sus manos. El niño estaba tan deprimido que Hideichi Kanda se inclinó. Qué reservado eres. Fuiste a ver al ministro Sato al mediodía en lugar de a mí. Mis hombros parecieron sentir los pechos de Kiaoan Senpai, que eran un poco suaves. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo es posible que este tipo tenga pechos? Todavía estoy herido, ¿puedes dejarme ir, Kiaoan Senpai? TSK, no pareces un soldado herido en absoluto. Aún así, Kiaoan soltó a Kanda Shuichi. Todo se reduce a que Kiaoan Senpai es tan rebelde. Si no, ¿por qué habría ido hasta el aula de tercer grado, que está tan lejos? Soplo y dos estudiantes de segundo año del club de Kyudo que no estaban muy lejos no pudieron evitar reír después de escuchar lo que dijo Kanda Shuichi. Eres tan poco digno de ser amado. Kiaoan, que estaba un poco enojada, extendió sus manos para agarrar la cara de Kanda Shuichi, en la que había crecido un poco de carne, pero ella la soltó rápidamente. Finalizado. No hay nada de carne. ¿De verdad comiste bien? Además, ¿de qué se ríen? Den 5 vueltas al club de tiro con arco y luego, ve a practicar. Y está bien, tengo algo que hacer más tarde. ¿Puede darme las preguntas de arqueología, mayor Kiaoan? Kanda Hideichi dijo con impotencia. Por cierto, lo trajiste contigo, ¿verdad? No me subestimes, chico. Después de frotar con fuerza la cabeza de Kanda Hideichi y desordenar su cabello como si fuera un gallinero, Kiaoan estaba satisfecho con su trabajo. Asintió. Espera aquí. Dicho esto, regresó al vestuario femenino. Cuando volvió a salir, tenía una pila de papeles en la mano. Aquí tienes, recuerda transferir el dinero. Está bien, no me quedaré sin los 30.000 puntos. Kanda Hideichi tomó el papel de prueba que le entregó Kiaoan y luego sacó su teléfono móvil para transferir dinero a Kiaoan. Como miembros del mismo club y teniendo una muy buena relación entre ellos, Kanda Shuichi naturalmente tiene la información de contacto de Asiuan. 30.000 puntos. Este mes lo tendré más fácil. Quiero tantas cosas. Kiaoan también estaba muy contento con la notificación de la cuenta. ¿No eres de la clase A? ¿Por qué te falta un número? Kanda Hideichi quería preguntarle al ministro Sato sobre esta cuestión al mediodía, pero ese tipo se convirtió en un hombre de misterio y no le dijo nada a Kanda. Por desgracia, nuestro grado es diferente al tuyo. ¿Diferente? Kanda Shuichi tiene un poco de curiosidad. ¿Y eres tonto? Si tienes curiosidad, pues que así sea. ¿Por qué dices que Kanda Shuichi es un poco curioso? No te crees gracioso, ¿verdad? Ja 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 ja. ¿Cómo pudo decirle esas palabras? Todavía te estás riendo. Lo siento, ya que quieres saber, está bien que te lo diga. Entonces, Kiaoan le dio a Kanda Shuichi una idea general de lo que sabía sobre el segundo grado. Si Orikita Manabu era el mejor del tercer grado, entonces el mejor del segundo grado era Namjoon, el jefe de la clase 2A. Elegante. Namjoon, la líder de la clase 2A, la vicepresidenta del consejo estudiantil y la gobernante de todo el segundo grado. Así es, el gobernante. Originalmente era un estudiante de la clase B, pero en el primer semestre de su primer año, llegó a la clase B a derrotar a la clase A y completar la promoción. Derrotó a las otras 3 clases de segundo grado y las puso bajo su control. El segundo grado ahora está completamente eclipsado por Namjoon. Los exámenes especiales que utiliza la escuela para que cada clase compita el guión estaba completamente organizado y no había necesidad de competencia en absoluto porque la clase A definitivamente vendría primero. Además, todos los estudiantes de segundo año deben entregar el 75% de sus puntos personales a la Universidad de Nanyang cuando los puntos se distribuyan el primer día de cada mes. Junya, de lo contrario, Namjoon lo obligaría a abandonar la escuela utilizando diversos medios. Hasta el momento, más de una docena de estudiantes han sido expulsados del segundo grado, incluidos los de otras clases e incluso de la clase A donde está la propia Namjoon. Alguien fue asesinado.
Esta es toda la información que reveló Qiaowan, pero incluso con esto, Kanda podía imaginar lo inútiles que eran los estudiantes de segundo grado. Así es, basura. Siendo reprimido de esta manera por un simple estudiante, ¿qué otra cosa podría ser sino un desperdicio? El método que Kanda y Daichi ideó fue suficiente para que Namjoon fuera expulsado varias veces. Sin embargo, al fin y al cabo, eso era en otros grados, y no tenía nada que ver con el suyo, así que Kanda y Daichi no pensaba prestarle demasiada atención. Tras despedirse de la hermana mayor Qiaowan, Kanda Shuichi se llevó a casa los exámenes de arqueología. Quería imprimir las preguntas. Aunque no puedo decirle que son preguntas de exámenes de años anteriores para no apagar el entusiasmo de Sudo, si realmente se las doy el último día, entonces sería una buena idea. Es demasiado inseguro. Un día no es suficiente para garantizar que Sudo pueda recordar todo, así que fingí que era una pregunta de Kanda Shuichi y le pedí que lo hiciera primero. Probar. Después de todo, si solo estudias sin examinarte, no sabrás lo bien que has aprendido. Sin embargo, antes de eso, aún debe confirmar el contenido de las preguntas del examen. Si el contenido de los cuestionarios anteriores es el mismo, el contenido del examen parcial será el mismo. La probabilidad es la misma. Mientras Kanda y Daichi caminaba, abrió el examen. Tras una simple confirmación, supo que no se había equivocado. Las preguntas del examen son exactamente las mismas que las del examen actual de segundo grado, no ha cambiado ni una sola palabra. Efectivamente, esta era la puerta trasera de la escuela. De lo contrario, Chabashirano le habría pedido sutilmente que la encontrara. Tras confirmar el examen, Kanda Shuichi lo empacó y se dirigió a la plaza comercial más grande de la escuela, el centro comercial Keyaki. Primero tuvo que escanear el contenido del examen, luego borrar las respuestas y finalmente imprimirlo. Aunque parezca simple, en realidad lo es. Todavía requiere un poco de esfuerzo. Tardó 40 minutos en imprimir el examen. Al mirarlo, Kanda y Daichi sonrió. Quizás pueda conseguir ingresos extra. Aunque no gane nada, no está mal que alguien me deba un favor. Luego imprimí varias copias más. De regreso, Kanda Shuichi pasó por el supermercado. No sabía cocinar cuando tuvo una conmoción cerebral, pero ahora está mucho mejor. Podrás volver a comer las comidas que él mismo preparó. Pero últimamente ha estado comiendo demasiada carne, por lo que planea comer algo vegetariano hoy. Bueno, comamos fideos con tomate y huevo. Hace tiempo que no los como. Capítulo 57. Efectivamente, no hay buenas noticias cuando llaman a la puerta, ni siquiera para Miyake. De vuelta en el dormitorio, Kanda y Daichi no se preparó para comer. Después de todo, era demasiado temprano, poco más de las 4. Lo que tenía que hacer era responder a todas las preguntas que le había hecho Qiaowan. Aunque tenía respuestas, era demasiado pronto para imprimirlas. Si desea obtener una comprensión más profunda, entonces hacerlo usted mismo es naturalmente la mejor opción. El examen parcial todavía solo incluye 5 materias: chino, matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. El número de preguntas no es tan grande y, lo más importante, la dificultad no es alta, al menos para Daichi Kanda. A excepción de matemáticas y ciencias, que le llevaron un poco más de tiempo, Kanda Shuichi solo dedicó más de 10 minutos a las otras 3 materias, especialmente inglés. Se hizo directamente. En ese momento, comprendió un poco la situación en la preparatoria cuando estaba haciendo un examen de inglés. Antes de que terminara de responder las preguntas de opción múltiple, alguien directamente, entregué el trabajo e incluso terminé de escribir la composición. Resulta que si estudias bien, puedes hacer lo que quieras. En cuanto a matemáticas y ciencias, las preguntas finales no estaban en absoluto al nivel de un estudiante de secundaria, y Kanda Shuichi también necesitaba recordar el conocimiento oculto en lo profundo de su alma. Memoria, por lo que tomó algún tiempo. Después de terminar las preguntas, antes de que tuviera tiempo de comprobar las respuestas, alguien llamó a la puerta. Al oír ese sonido, Kanda y Daichi se sobresaltó de inmediato. Cada vez que llamaban a la puerta, siempre eran malas noticias, lo que le causaba cierta tensión. Pero esta vez no pasó nada, porque a través de la mirilla pudo ver a Miyake de pie junto a la puerta. Tras respirar aliviado, Kanda y Daichi miró la hora y vio que ya era muy tarde. Extendió la mano y abrió la puerta. Oye tú, ¿no fuiste a las actividades del club hoy? No había necesidad de ser educado delante de Miyake. Kanda y Daichi se dio la vuelta y entró en la casa a preparar la comida. El capitán Sato y yo pedimos permiso. Ese idiota de Chabashira Sensei nos dio el visor equivocado. Miyake se quitó los zapatos.
mientras se quejaba insatisfecho. Es realmente repugnante. Si no me hubiera peleado accidentalmente con los estudiantes de la clase C cuando estaba en la biblioteca hoy, me temo que estaríamos, no hay forma de encontrarlo ahora. Hideichi Kanda juntó los exámenes que había completado anteriormente, luego se quitó el abrigo y lo arrojó casualmente sobre la cama. Luego saca los tomates, los huevos y las cebolletas y prepáralos para cocinar. Por eso estoy enojado, y no soy el único, muchos estudiantes de la clase están muy insatisfechos. Miyake también entró en la sala en ese momento. Y se sentó directamente en el asiento donde Kanda Shuichi había estudiado antes. Entonces, ¿qué vas a cocinar? Sí, salteado, tomate y huevos. Voy a cocinar fideos. ¿Cabeza? Miyake inclinó la cabeza. Debido a limitaciones de tiempo y falta de fuerza física, Hideichi Kanda no planeó hacer fideos artesanales. Afortunadamente, Japón también tiene algo parecido a los fideos instantáneos, por lo que le ayudó mucho. Sí, fideos de tomate y huevo. Pues hazme uno también. Ella lo miró, no dijo nada y, en silencio, sacó un tomate extra y 2 huevos. Mirando al ocupado Kanda Shuichi, Miyake no tenía nada que hacer, así que centró su atención en la mesa de Kanda Shuichi. Shichi, ¿qué es eso en tu escritorio? ¿Puedo verlo? Bueno, ese es el examen parcial que me dio Kiao-wan, el mayor de primer año, dijo Kanda Hideichi mientras revolvía los huevos. Mientras responde las preguntas de Miyake. Señora Kiao-wan, ¿de verdad fuiste a buscarla? Tras obtener la aprobación de Kanda Hideichi, Miyake tomó el examen que Kanda Hideichi había preparado. Rollo. ¿Crees que quiero? Primero fui a buscar al ministro Sato, pero me dijo que sería mejor preguntarle al mayor Kiao-wan sobre este asunto. Tú deberías encargarte del resto. Puedo adivinarlo. Bien, Miyake ya había imaginado que Kanda Shuichi se quedaría sin palabras después de ser intimidado por el mayor Asiwan, pero no podía irse. PFFT, lo siento, no pude evitarlo. Maldita sea, Miyake, se te acabaron los huevos fritos. 20 minutos después, los fideos de tomate y huevo estaban listos. Los dos se sentaron a la pequeña mesa del comedor en medio de la habitación de Kanda Shuichi, comiendo y charlando sobre arqueología. Shiushi, ¿crees que las preguntas de los exámenes antiguos pueden ser útiles? Sí, por supuesto. De hecho, también le pedí a Kiao-wan Senpai sus primeros exámenes después de inscribirse. Después de compararlos con los nuestros, las preguntas del cuestionario anterior son exactamente las mismas. ¿Hablas en serio? Miyake estaba tan emocionado que quería ponerse de pie. Aunque este chico tenía buenas notas en general, era muy parcial en algunas materias. Se trata de una situación muy difícil para él, por lo que su insatisfacción esta vez es especialmente grave. Sin embargo, el resultado de eso fue que volcó la mesa y los fideos de huevo que estaban sobre la mesa volaron directamente y golpearon a Kanda Shuichi por todas partes, desde su cabello hasta sus pantalones, e incluso la mitad del huevo frito sin terminar cayó sobre la cabeza de Kanda Shuichi. Akito. Maldito bastardo. Como era de esperar, dije que escuchar el sonido de don 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 no es nada bueno. No esperaba que, aunque fuera Mingren quien tocara este ritmo, no sería la excepción. Temía que el aire se quedara en silencio de repente. Por suerte, Kanda Shuichi no hizo sopa de fideos, sino fideos. De lo contrario, Kanda Shuichi se quemaría. Clamoroso. No estaba del todo seguro de poder esquivar el golpe en ese momento. Tras ver el estado lamentable de Kanda Hideichi, Miyake quedó atónito, pero reaccionó rápidamente y se apresuró a ayudarlo. Levantar. Lo siento, me emocioné demasiado. ¿Estás bien, Shuichi? Límpienlo o no podrán comer lo que cocino en el futuro. Dijo Kanda Hideichi con tristeza. Si alguien más se atreviera a hacerle esto, ya sea intencionalmente o no, Kanda Hideichi nunca lo dejaría ir y le haría saber que era un qué aterrador es el mundo humano. Pero después de todo, Miyake era el asistente que había elegido. ¿Qué más podía hacer? Solo podía perdonarlo. No podía comer. Aunque aún tenía los ingredientes, Kanda Shuichi ya no tenía ganas de cocinar. Decidió ducharse y salir a comer. La escuela tenía 2 uniformes, y mañana era sábado, así que no afectaría las clases. Después de sacar algo de ropa limpia del armario, Shuichi Kanda fue al baño. Cuando salió del baño, Miyake ya había limpiado la habitación. No solo había lavado los platos, sino que también había limpiado el suelo. La sopa también ha sido limpiada. Metí la ropa sucia que tenía en la mano sin darle importancia a la lavadora, añadí detergente y la puse en marcha.
Salgamos a cenar, tú invitas. No hay problema, no hay problema. Naturalmente, Miyake no tenía opinión al respecto. Sería mejor decir que todavía estaba un poco avergonzado y un poco asustado. Por suerte, no, hace mucho calor. Después de darle a Miyake una gran comida, la depresión de Kanda y Deichi desapareció. Toma algo, yo invito. Mientras regresaban al dormitorio, Kanda Shuichi vio una máquina expendedora no muy lejos y sugirió. Entonces iré a buscar una buena cantidad de dinero. Como desees. Luego, Miyake cogió una botella de té Oolong relativamente barato. Y. Capítulo 58. ¿Por qué Kanda Shuichi está en la clase D? Cuando Miyake y yo volvimos del centro comercial Keyake, ya estaba oscuro y eran más de las 8. En un principio, deberíamos haber ido a buscar a Hirata para hacerle las preguntas del examen de arqueología, pero en lugar de eso, nos escondimos en el edificio de dormitorios. En algún lugar, entre las sombras, detrás. Akito, ¿qué crees que está haciendo Ayanokouji tan sigilosamente? No sé qué hace Ayanokouji en secreto, pero creo que nosotros también somos bastante astutos. Miyake se quedó sin palabras. Justo ahora, cuando los dos estaban a punto de comprar una bebida de la máquina expendedora en el primer piso después de la cena, vieron a Ayanokouji. Salió de la sombra y se dirigió hacia la parte trasera del edificio de dormitorios. Por curiosidad y por una sensación de seguridad con Miyake a su lado, Hideichi Kanda decidió seguirlo y ver. En ese momento, Ayanokouji estaba escondido en la esquina de la pared, observando algo. Era una lástima que ni Kanda, Hideichi ni Miyake pudieran pasar. Ir. Justo cuando los dos se estaban aburriendo y se preparaban para regresar, Ayanokouji repentinamente salió corriendo como un conejo. ¡Qué rápido! Se miraron y vieron la sorpresa en sus ojos. Síganme. Tras un breve contacto visual, se escondieron donde Ayanokouji estaba y vieron con claridad lo que sucedía. Orikita Suzune se desplomó en el suelo, con la espalda contra la pared. Kanda Shuichi nunca la había visto tan vulnerable. Frente a ella estaba Orikita Manabu, cuyo brazo fue agarrado. En cuanto a la persona que agarró este brazo, no hace falta decir que fue Ayanokouji Kiyotaka. Basta, suelta la mano. Eso es lo que debería decir. En ese instante, Ayanokouji y Orikita Manabu se miraron. La situación se estancó un poco, y quien finalmente rompió el bloqueo fue quien estaba desplomado en el suelo. Suzune Orikita. Ayanokouji-kun, detente. Entonces, Ayanokouji frunció el ceño levemente y soltó su mano. Justo cuando soltó su mano, Orikita Manabu golpeó a Ayanokouji en la cara, pero Ayanokouji lo esquivó por poco. Aprobar. Luego usó su mano izquierda para empujar la mano derecha de Orikita Manabu, lo que parecía un pequeño esfuerzo para mover un objeto grande. Afilado. Hideichi Kanda y Akito Miyake, que estaban observando la pelea entre ambos, se llenaron de sorpresa. Sin mencionar al presidente del consejo estudiantil, Ayanokouji también es bueno peleando. Como un chico malo en la escuela secundaria, el apasionado Miyake Akito había peleado con otros frecuentemente, por lo que naturalmente podía ver esto demuestra lo poderosos que son estos dos. Basándose en las dos jugadas de hace un momento, sintió que no era rival para su oponente. Si subiera, aunque no perdiera a corto plazo, el resultado ya estaría decidido, siempre que el oponente no, fuerza oculta. Pero Miyake no tiene que preocuparse por esto, porque cuando Ayanokouji apareció hace un momento, Orikita Manabu pensó que era la persona que estaba al lado de su amada hermana. El hombre de cabello amarillo apareció, por lo que atacó con ira y no mostró piedad. En cuanto a Ayanokouji, es difícil saberlo. Su cuerpo está casi en perfectas condiciones físicas y mecánicas. Esto no es solo resultado del entrenamiento. Se puede conseguir con entrenamiento, el talento también es importante, así que no sé si he escondido mi fuerza. Tus movimientos son bastante buenos. Pudiste esquivar mis ataques constantemente. Es increíble. Orikita Gakuya bajó su postura de ataque. Los dos ataques de ese momento habían calmado por completo su ira. No solo eso, sino que incluso puedes predecir mi próximo movimiento. ¿Has aprendido algo? En cuanto al piano y la caligrafía, sí los aprendo. Incluso gané un concurso nacional de piano cuando estaba en la escuela primaria. No lo creo a menos que me proporciones pruebas, se quejó Kanda Shuichi en silencio en su corazón. Pero ese momento de serenidad no duró mucho antes de ser interrumpido. ¿Ahí, no piensa salir? ¿Descubierto? Era normal, ya que ni él ni Akito podían esconderse. Luego salió Akito Miyake. Tú eres, creo que tu nombre es Miyake Akito, ¿verdad?
Al parecer, Ayano Kouji reconoció a Miyake Akito porque estaban sentados muy cerca uno del otro y a menudo actuaba junto con Kanda y Daichi. Orikita Manabu frunció el ceño. Que estudiantes comunes lo vieran golpeando a alguien no era gran cosa para un presidente del consejo estudiantil. ¡Qué buena cosa! Así es, te vi haciendo algo sospechoso de regreso, así que te seguí, explicó Miyake con calma. Es solo que lo pillaron espiando, así que no hay necesidad de entrar en pánico. De todas formas, no tiene nada que ocultar. ¿De verdad? Entonces, por favor, pídele a Kanda que salga también. ¿Eh? ¿Por qué mencionaste a Shuichi? Miyake estaba obviamente atónito, con aspecto un poco confundido y perdido. Si hubieras estado solo, no me habrías seguido ni aunque me hubieras visto. Entonces, viniste aquí con Kanda, ¿verdad? Tiene sentido, pero fue un error. Era demasiado tarde para huir, así que Kanda y Daichi salió de entre las sombras. Excelente razonamiento, Ayano Kouji. Kanda y Daichi dijo con impotencia. Buenas noches, presidente Orikita. Orikita Manabu se ajustó las gafas, un poco deprimido. Tras conocer a Kanda y Daichi hoy, sintió que el nombre de este tipo le parecía un poco familiar. Luego empecé a recopilar información sobre él para mi hermana y finalmente llegué a la conclusión de que no es fácil tratar con él. Es de esas personas con las que no se puede lidiar. Yo soy suave y tú eres duro. Tengo un chico más duro que tú. Lo más importante es que este tipo es el que debe asumir la culpa en la clase de... Orikita Manabu no sabía si debía arrepentirse de haber puesto a un tipo así en la clase de... Así que eres tú. Un estudiante transferido a esta escuela. De hecho, fue mi decisión tenerte en la clase de... Las palabras de Orikita Manabu dejaron a Kanda Shuichi completamente confundido. ¿Qué pasa? ¿Dijiste que fuiste tú quien me asignó a la clase de...? Parece que aún no lo sabes. Orikita Manabu miró a Kanda Shuichi. 10 días antes de que comenzara tu clase, un estudiante, mi título académico ha sido reemplazado, y el reemplazo eres tú, Kanda Shuichi. Creo que lo sé. En ese momento, Hideichi Kanda acababa de despertarse y la familia Kanda organizó todo directamente. Más tarde, después de ingresar a esta escuela, Hideichi Kanda también se enteró de que la prueba escrita y la entrevista de esta escuela terminaban muy temprano. Así que la lista de inscritos ya estaba lista. Si la familia Kanda quería incluir a alguien, tenía que dejar que otro cediera esa plaza. Por supuesto, este asunto fue resuelto fácilmente por la familia Kanda. Sin embargo, la familia Kanda no interferiría en la clase a la que serían asignados los estudiantes, por lo que el asunto recayó en la administración de la escuela, que a su vez le dio la decisión al consejo estudiantil, es decir, Orikita Manabu. Frente a un estudiante cuya apariencia, altura, peso y edad le eran desconocidos, Orikita Manabu lo clasificó directamente en D-Ban, pero no esperaba que este tipo causara problemas inesperados. Capítulo 59. Te lo mereces, dejé que me engañaras. Después de escuchar lo que dijo Orikita Manabu, Kanda Shuichi simplemente dijo y no dijo nada más. Para ser honesto, todavía le gusta mucho la clase de... La clase A tiene a Sakayanagi, la loli de cabello blanco extremadamente ofensiva, y a Katsuragi, que tiene todos los puntos de defensa. Ambos están en dos extremos. Si llegan a ese punto, sin duda se verán arrastrados a la lucha. Aunque el ambiente en la clase B es muy bueno, para ser honesto, en opinión de Kanda Shuichi, es un poco anormal. Todos transmiten la misma sensación. Es como si te hubieran lavado el cerebro, es horrible. En cuanto a la clase C, Ryuen no es alguien con quien se pueda jugar. Aunque tenemos a la bella y gentil Shiina Yori, también tenemos a Orikita Suzu en la clase D. ¿Qué pasa con Oto, Kushida Kikyo, Wan Miyu, Karuizawa Megumi, Matsushita Chiaki, Asebe Haruka y Sakura Iri? Además, todos aquí tienen talento y hablan bien. Se siente como ver una obra de teatro todos los días. A Kanda Shuichi le gusta mucho este lugar. Se siente como, siento que estoy a punto de volar. Estoy tan arriba. ¿No te sientes mal? Si te evaluaron bien, ya deberías estar en la clase A. Y entonces, lo que ahora es clase A podría convertirse en clase B el próximo mes. Hideichi Kanda extendió sus manos, luciendo indiferente, y de hecho realmente no le importaba. Orikita Manabu recordó entonces la situación actual del primer grado. La puntuación de la clase A era de 740 puntos, 10 puntos menos que la de la clase B. Si no ocurre nada inesperado, pasaré a la clase B el próximo mes. Y el instigador de este incidente estaba justo frente a él. Kanda Shuichi, hombre interesante, ¿te gustaría unirte al consejo estudiantil? Espera un minuto. ¿Qué estás ampliando?
¿Quieres engañarme? Esto es imposible. Como puede ver, soy muy débil y me temo que no puedo con el complejo trabajo del sindicato de estudiantes. Aunque la excusa era muy convincente, mis palabras, incluso mi rostro, demostraban que quería relajarme. Como desee, mis palabras me servirán mientras esté en el cargo. Entonces, Horikita Manabu miró a Horikita Suzune, que estaba a su lado. Suzune, nunca pensé que tuvieras amigos. Para ser sincero, estoy muy sorprendido. Ellos, no son mis amigos, solo compañeros de clase. Horikita lo miró como si quisiera negar a su hermano. Así es, solo somos compañeros de clase. Presidente Horikita, por favor, no me malinterprete. Kanda tiene razón, solo somos compañeros de clase. Yo también. Al ver a estas tres personas, Horikita se quedó sin palabras. Y el último, el que te preguntó. Parece que sigues igual, malinterpretando el significado del orgullo y la soledad. Si de verdad quieres ascender a la clase alta, entonces lucha con todas tus fuerzas. No hay otra manera así, sin más, se fue sin mirar atrás y desapareció en la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Después de ver a Horikita Manabu irse, la atmósfera permaneció en silencio por un rato, y luego Kanda Shuichi tosió levemente. Ya casi es la hora, vamos mañana. Espera. ¿Qué? ¿No puedes hablar antes? Es una pérdida de tiempo, así que no esperaré. Este mundo no es uno en el que todos harán lo que digas, especialmente cuando no tienes la capacidad. Las palabras de Kanda y Deichi dejaron a Horikita Suzune sin palabras, mientras Miyake miró a la avergonzada Horikita y siguió a Kanda. Izquierda. Ah, cierto. Kanda y Deichi pareció haber pensado en algo al llegar a la esquina, y entonces se detuvo. Ayano Kouji, recuerda venir a buscarlo más tarde. Temas arqueológicos del año. A Kanda y Deichi no le importó en absoluto no darle cara a Horikita Suzune en este momento, ni tampoco tenía miedo de que ella tomara represalias contra él. Si se atreve a hacer algo, Kanda Shuichi definitivamente le hará saber lo que es la humillación. Por cierto, a Horikita Suzune probablemente no le molestaría este asunto. Claro que no, porque Horikita Suzune seguía pensando en lo que Kanda Shuichi acababa de decir. Este mundo no es un lugar donde otros hagan lo que tú digas. D. Aquellos que obedecen tus órdenes esperan obtener beneficios de ti, ya sea ganancias, honor o tu propio cuerpo. Cuerpo. En cuanto a Kanda Shuichi, no tiene expectativas para Horikita Suzune por ahora. Si quiere ver un espectáculo, le basta con ver las actuaciones de esos dos idiotas, Ike y Yamauchi, todos los días. La persona más difícil de tratar en el mundo es aquella que no tiene deseos ni exigencias. Aunque Kanda Shuichi no puede considerarse sin deseos ni exigencias, al menos Horikita Suzune no podía pensar en nada que pudiera impresionarlo ahora. A menos que me ofrezcas tu 36D. ¿Está bien simplemente ignorarla así? Después de llegar al vestíbulo del dormitorio, Miyake preguntó. No te preocupes. Ayano Kouji está mirando de todas llenas. Voy a volver a revisar mis respuestas. También puedes llevarte una copia del examen más tarde. Después de ver a Kanda y Miyake irse, Ayano Kouji estaba listo para irse en silencio, pero no podía irse como Kanda y Deichi. Se acabó porque él fue quien tomó la iniciativa de involucrarse en este asunto. Aproximadamente media hora después, Ayano Kouji miró su mano derecha, que estaba agarrada a la de Horikita, y pareció entender algo. Kanda, me engañaste otra vez. Olvidó por completo cómo llamó a Kanda Shuichi. Horikita Suzune es un gran problema ahora. Una vez que te acercas a ella, te involucrarás pasivamente, quieras o no. Así que Kanda y Deichi, al principio no quería salir y en lugar de eso dejó que Miyake asumiera la culpa por él. La capacidad de observación de Ayano Kouji era realmente notable, e inmediatamente tomó a Miyake por sorpresa y lo retó. Me engañaste, así que tengo que darte pelea, ¿verdad? Así que inmediatamente llamó a Miyake y, al doblar la esquina, incluso le recordó el examen de arqueología. ¿Crees que eso fue lo que Kanda Shuichi le dijo a Ayano Kouji? Incorrecto. ¿Qué estás pensando? Lo dijo a propósito para que Horikita Suzune lo escuchara. Aunque es un tonto, todavía tiene algo de inteligencia, por lo que definitivamente adivinará que Ayano Kouji Kiyotaka también sabe sobre las preguntas de la prueba arqueológica. Entonces, ¿cómo Horikita Suzune causaría problemas a Ayano Kouji? Ya no era preocupación de Kanda Shuichi. Tras regresar al dormitorio, Hideichi Kanda comenzó a comparar las respuestas de los exámenes. Como era de esperar, obtuvo la máxima puntuación y todas las respuestas fueron correctas. Al mismo tiempo, también comprendí a fondo este examen.
Más del 90% de las preguntas estaban dentro del alcance del examen del profesor. El 10% restante al menos no aparece en los libros de texto del primer año de secundaria. ¿Son entonces los exámenes diarios también una forma de seleccionar a los estudiantes con mayor talento académico? Bum bum bum. El familiar golpe en la puerta casi hizo que Kanda Shuichi se cayera del asiento. Siempre que oía ese sonido, eran malas noticias. ¿Podría ser Ayano Kouji? Está decidido. No lo dejaré entrar esta vez. Caminé hacia la entrada con el examen y miré por la mirilla. Efectivamente, era Ayano Kouji Kiyotaka, y era el único allí. Hola, ya volviste. Este es el examen de arqueología del año pasado que me dio un estudiante de último año del club. Por favor, dáselo a Orikita. En el momento en que abrió la puerta, Kanda Shuichi metió directamente el papel de prueba copiado en la mano de Ayano Kouji, luego dio un paso atrás y rápidamente, cerró la puerta de la habitación 404, dejando a Ayano Kouji Kiyotaka, que estaba despeinado por el viento, sin decirle una palabra. Plan de no invadir. Éxito. Capítulo 60. Examen parcial. Después de entregarle las preguntas del examen a Orikita, Kanda Hideichi no se detuvo, sino que sacó su cuaderno y anotó los puntos de conocimiento en la hoja del examen. Resumido. Dada la personalidad de Orikita, probablemente no entregaría las preguntas del examen con anticipación, porque eso haría que los tres idiotas pensaran que todo está bien y luego se relajaran. El impulso del aprendizaje. Después de finalmente poder torturarlos durante una semana, ¿cómo podría Orikita dejarlos ir? Así que le tocó a Kanda Shuichi actuar. Resolvió el problema del examen y se lo dio a los tres idiotas. Recitar. En cuanto a si esos idiotas se lo toman en serio y cuánto pueden aprender, eso no es asunto de Kanda Shuichi. Siempre hay idiotas que pueden suspender un examen a libro abierto. En cuanto a Orikita, dado que estas cosas están dentro del alcance del examen, Orikita no puede decir nada. Y según Kanda Shuichi, ¿acaso estudiar para el examen no es estudiar también? Si no, ¿por qué le pedirías al señor Chabashira que confirmara el formato del examen? Es porque hay demasiado que revisar. Solo te estoy ayudando a reducir el alcance. Como era de esperar, cuando Kanda Hideichi sacó este resumen en la reunión de estudio del sábado siguiente, los tres idiotas no tenían ninguna duda de que, sospechoso, Orikita simplemente miró fijamente a Kanda Hideichi sin enojarse. Los tres idiotas también expresaron su gratitud a Kanda Shuichi, pero se puede ver que Sudo es sincero, mientras que los otros dos son más bien superficial. Pasé horas escribiendo esto a mano, y ustedes dos me lo agradecieron muchísimo. Como era de esperar, cada clase tiene su cuota de gente molesta. Estaba ahí en mi vida pasada, y aquí también. Pero Kanda Shuichi está acostumbrado. Después de todo, los adultos siempre deberían ser más tolerantes. Cabe mencionar que aunque se agotó el cupo de 10.000 puntos por persona, nadie optó por abandonar la sesión de estudio. Ah, por cierto, a excepción del templo Gaoyuan, ese tipo se escabulló inmediatamente después de conseguir 10.000 puntos. En general, fue un gran éxito. Así llegó el día antes del examen, el jueves. Las clases del jueves terminaron y llegó la hora de la salida. En cuanto Chabashira-sensei salió del aula tras la reunión, Kushida se puso en marcha de inmediato. Kushida subió al podio con una gruesa pila de hojas A4 en la mano. El significado de aquello era evidente. Kanda Shuichi miró a Orikita. «Qué buena oportunidad para hacer un favor y no la aprovechaste. ¿Eres idiota? No hables de lo que eres capaz o no. Por muy espinoso que sea el camino, no será más difícil que pasar de la clase D a la clase A. Desastre. Y ahora que la clase finalmente se ha unido, si se ponen de pie y muestran su presencia, además del apoyo de Hirata, será muy fácil ganarse la confianza de los compañeros de clase, pero, como era de esperar, aunque ambos somos Orikita, todavía estás muy atrás. Todos, lo siento. ¿Podrían escucharme unas palabras antes de irse? Kushida llamó a todos los estudiantes que estaban a punto de irse. Sé que todos están preocupados por el examen parcial de mañana, pero no se preocupen, tengo un conjunto de preguntas de prueba que pueden ayudarlos. Les estoy haciendo un favor a todos. Mientras hablaba, distribuyó las preguntas y respuestas del examen a los estudiantes de la primera fila, uno por uno, y luego las pasó a los de atrás. Esta es la pregunta del examen del año pasado. Me la dio un estudiante de tercer año anoche. Kushida tenía una dulce sonrisa en el rostro. También escuché que los exámenes parciales del año anterior y del año pasado fueron los mismos, así que creo que mientras lea este examen, podré aprobarlo mañana. Será útil para el examen. En serio.
Gracias, Kushida-chan. Como se esperaba de nuestro ángel de la clase D. Yamauchi e Ike tomaron el examen con entusiasmo, y los demás estudiantes, ansiosos por el examen, no pudieron contener la emoción. Sudo también respiró aliviado y tomó el examen para leerlo. Planeaba estudiar 2 horas en clase antes de, lo mismo de siempre. Pero cuando vio los exámenes, la expresión de su rostro se volvió cada vez más extraña, y pronto miró los 5 exámenes. Esto no es todo. Sudo levantó la cabeza y miró a Kanda Shuichi que no estaba lejos. Y Kanda Hideichi pareció sentir algo, miró a Sudo, luego sonrió levemente, levantó su mano izquierda e hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Esto tiene que ser un secreto para las demás clases. Tenemos que conseguir puntuaciones altas y sorprenderlos. Gritó Ki triunfante, pero todos estuvieron de acuerdo. Todos éramos competidores, así que no había necesidad de enviar armas al enemigo a menos que eso trajera mayores beneficios. Además, durante este periodo, los estudiantes de la clase D eran más o menos menospreciados por las otras clases, y todos estaban furiosos. Muy infeliz. Hideichi Kanda empacó su mochila escolar y llamó a Miyake para que huyera. Al pasar junto a Sudo-ban, le recordó. Deberías irte a casa temprano hoy y no estudiar hasta muy tarde. He estado muy nervioso así que hoy debería descansar bien. Ah, gracias, Kanda. Kanda sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Sudo. Sigue. El viernes por la mañana, todos en la clase D finalmente estaban a punto de enfrentar el temido examen parcial. Nadie falta. Parece que toda la clase está aquí. Chabashira-sensei sostenía un portapapeles en una mano, empujó la puerta principal del aula con la otra y entró al aula. Para quienes se quedan atrás, este es el primer obstáculo. ¿Están listos? Todos han estudiado mucho estas últimas semanas. No creo que ningún estudiante haga clase repruebe el examen. Hirata, ¿qué confianza tienes? Tras bromear, el señor Chabashira sacó la hoja del portapapeles y la repartió. Si nadie reprueba este examen ni el examen final de julio, llevaré a todos a una pequeña isla en el sur para las vacaciones de verano. Falso. ¿Vacaciones? Sí, entonces te dejaré vivir una vida de ensueño durante una semana en una isla rodeada de mar. La playa de verano, claro que significa que puedes ver chicas en traje de baño. Por un momento, incluso Kanda Shuichi sintió un poco de envidia. Después de todo, era hombre, desafortunadamente, Kanda Shuichi no creía que pasaría nada bueno. Al fin y al cabo, las pesadillas son sueños. Todos, tengamos una gran pelea. El rugido ensordecedor sobresaltó a Kanda Hideichi. ¿No pueden callarse? ¿No saben que soy un cobarde? Además, Ayano-kuji, ¿por qué te unes a la diversión? Horikita lo fulminó con la mirada. Pronto, todos recibieron su examen. Tras recibir las instrucciones del señor Chabashira, todos le dieron la vuelta, y Kanda Shuichi también. Excepción. Lo primero que hay que hacer después de recibir el examen. Firma tu nombre, Shuichi Kanda. Luego empieza a repasar las preguntas. Como era de esperar, este examen parcial fue igual a los anteriores, con el mismo examen del año pasado. No era solo un pequeño parecido, sino una copia exacta. Kanda Shuichi giró ligeramente la cabeza para mirar al trío de idiotas. Incluso estas 3 personas no parecían nerviosas en absoluto. En cambio, comenzaron a responder las preguntas con calma. Al ver esto, Kanda Hideichi también sacó un bolígrafo y empezó a responder preguntas. Obtuvo la máxima puntuación fácilmente la primera vez que las hizo. Naturalmente, no existe posibilidad de dar una respuesta incorrecta. Le tomó menos de la mitad del tiempo terminar de responder todas las preguntas y pudo garantizar todas las respuestas correctas. No solo Kanda Shuichi, la mayoría de los estudiantes con buenas calificaciones en la clase hicieron lo mismo. Después de todo, solo se trataba de memorizar el tema, y si no podían evitarlo, si unos pocos estudiantes obtienen la máxima puntuación, la clase estará completamente arruinada. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo. Por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.